Bueno, ¿dónde estarían todos los personajes de la Biblia, como Elías, Noé y todos? ¿Están en el cielo o aún están muertos? Bueno, es una buena pregunta por lo que se ha enseñado normalmente en el cristianismo, que lamentablemente está mal, ¿verdad? Se enseña que la gente cuando muere va al cielo. Eso ya hemos hablado por acá, que no es como sucede, que de hecho se va al Seol, que es el lugar a donde van los muertos, básicamente. Y esa palabra Seol la traducen de varias maneras, como tumba o Hades, que es en realidad el nombre que le dieron en griego, que se incluye en todo lo que se conoce como mitología. El Seol, que es el lugar donde van las almas a esperar para el juicio final, el Seol está debajo de la tierra, sería la ubicación geográfica, pero está en otra realidad, o sea, otra dimensión. Ahí están las almas esperando, puesto que ya los cuerpos fueron enterrados o compuestos de demás forma. En el caso de los justos, que son claramente del Padre y que por ende estarían con él, como Moshe, Eliyahu, Noé y demás, ellos estarían en el paraíso en este momento, que es parte del Seol, es la parte buena del Seol, donde hay varios niveles de placer espiritual, por ponerlo de alguna manera, en los que esperan para la resurrección de los muertos y ser parte de la realidad eterna que Yahweh está preparando. Los impíos se encuentran del lado del Seol, que normalmente se conoce como infierno, y es donde están ahí siendo castigados, y que es como una cárcel en sí, como en la que se mete antes de ser juzgado para después llegar a pasar al lago de fuego, que sería donde quedarían por la condena que se les dé. Su final, Moshe, Eliyahu, Noé estarían en el paraíso. En el Apocalipsis vemos que durante el quinto sello se les va a dar cuerpo a los que murieron por la palabra y por el testimonio. Entonces ahí van a recibir el cuerpo los justos junto a los 24 profetas que ya para ese momento del Apocalipsis encuentran rodeando el trono en los cielos. Y ahí ya dije 24 profetas que hablaron de Mashiach, estarían para el Apocalipsis rodeando el trono, esperando que entren los 144,000 escogidos junto a esos mártires en el cuerpo en el quinto sello, como dijo Pablo, que primero los reciben, están durmiendo en Yahushua. Pero eso que dice, buenas noches, ¿podrías explicar un poco Juan 2 del 1 al 11? Dice, verso 1, al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yahushua. También fueron invitados a las bodas Yahushua y sus discípulos y faltó vino. Entonces la madre de Yahushua le dijo, no tienen vino. Aquí, curiosamente y tristemente, es el verso o la historia que utilizan los católicos para decir que Miriam, a quien ellos llaman María, pero en realidad sin darse cuenta ese nombre María, y toda la adoración que se da en la Iglesia Católica está dirigida hacia la que Jeremías llama la Reina del Cielo en ese libro, el de Jeremías, y que es un espíritu maligno que seguían en vez de seguir a Yahweh. Entonces, en el catolicismo se le llama a María mediadora, tanto así que se le ora y se le dice ruega, bueno, ellos dicen que ruegue por ellos y por todo lo demás, y que vaya y le diga al hijo que hable con el papá y todo lo demás, como si hubiera ahí un pleito, la familia, y como si el Todopoderoso no quisiera perdonar, y como si no hubiese sido suficiente lo que hizo el Mesías en el madero. Y además de eso, principalmente lo que dice la escritura en primera de Timoteo 2:5 dice, pues hay un solo poderoso, que es Yahweh, y un solo mediador entre Yahweh y los hombres, Yahushua el ungido, hombre. Solo un mediador es Yahushua, no hay dos, solo uno, y es el Hijo, el Mesías. Entonces, en el catolicismo se usa esta historia en la que la mamá de Yahushua vino y le pidió un favor, como toda madre hace, y Yahushua eventualmente lo hizo, puesto que al principio le dijo que no, curiosamente, mostrando que Yahushua es quien tiene la autoridad de decidir, y que esta historia, como ya voy a explicar en unos momentos, se tenía que dar por diferentes razones. En este caso, empezando aquí, explico también para los que no sepan, este es el primer milagro que Yahushua hizo, que el Mesías hizo al venir al mundo, y con este milagro estaba cumpliendo algo que se cree en el judaísmo, que se esperaba y que sorprendentemente pues no han entendido los judíos que no creen en el Mesías. Entonces vuelvo y repito, dice, al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Tercer día, así como 3 días, estaría Yahushua en la tumba, en el Seol, y estaba allí la madre de Yahushua. También fueron invitados a las bodas Yahushua y sus discípulos y faltó vino. Entonces la madre de Yahushua le dijo, no tienen vino. Yahushua le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Vemos la respuesta clara. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Incluye, se podría ver a su familia o a los discípulos, como diciendo lo material, los problemas de esta familia en la que nos encontramos como invitados, materiales, son de ellos que están haciendo la boda, no tiene nada que ver con nosotros. En lo material, claramente Yahushua se está separando, como que tiene que ver eso conmigo, que haga falta vino para embriagarse. Aún no ha llegado mi hora, respondió Yahushua. Al decir esto, está de una vez mostrando el por qué dijo lo anterior. Aún no ha llegado mi hora. Entonces, el vino,
como sabemos, representa sangre. Cuando Yahushua murió, horas antes estaba con sus discípulos y levantó la copa de vino y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Entonces, cuando la mamá, sin entender el aspecto espiritual, le dice no hay vino, Yahushua, haciendo alusión al hecho de que tiene que morir, le dice: ¿yo qué tengo que ver con eso? Ahorita no es mi hora para darles el vino que les vine a dar. Ahorita no es la hora para dar mi sangre, que es representada por el vino. Entonces dice: aún no ha llegado mi hora. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mujer, aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os diga. Entonces su madre no se quedó tranquila, como muchas madres, y aún así fue y dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Aquí vemos que Miriam, para este momento, en los inicios del ministerio, creía en su hijo, sabía que su hijo tenía poder para hacer milagros. Y esto es interesante porque más adelante vemos que ya cuando empezó el ministerio a moverse, cuando ya los fariseos empezaron a hablar mal de él, ella ya empezó a dudar y eventualmente pensó que su hijo estaba loco. Entonces eso es también una de las razones por las que aquí se revela esto de que su madre creía bastante como para venir a pedirle vino. Haced todo lo que él os diga. Verso 6. Había allí 6 tinajas de piedra para agua. 6 tinajas que representan 6 milenios. Los 6 días en los que Yahweh hizo la creación material. Para representar los 6 milenios, porque para Yahweh un día son como 1000 años. En los que duraría la historia humana para ser perfeccionado el ser humano y la creación misma. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los Yahudim. Aquí vemos la conexión de que pidieron vino con el hecho de que ahora que el Mesías, como ya yo creo la mayoría conocen la historia, que él decide darles vino, puesto que lo primero que dijo se refería a su sangre. No era el tiempo de dar su sangre, pero sí podía darles la representación de su sangre, que es el vino, que nos da gozo cuando lo bebemos, puesto que Yahushua dio su sangre para que nosotros recibiésemos el favor de la vida eterna. Entonces dice: dispuestas para el rito de purificación de los Yahudim. El hecho de que Yahushua vaya a llenar esto de vino es para representar que el Mesías Yahushua es quien da la purificación de los Yahudim para los 6 milenios anteriores a través de su sangre, que es como el agua de vida, él siendo la piedra angular. Por eso las tinajas eran de piedra, por eso eran para agua, porque es para el agua de vida. La piedra angular, 6 tinajas, 6 milenios. También esto, el hecho de que Yahushua dice todavía no es mi hora, es similar a otros momentos donde el Mesías dice exactamente lo mismo y hace alusión a la segunda venida, como diciendo todavía en esta venida, en esta manifestación, siendo la primera hace 2000 años, no era el momento de que se cumplieran las cosas que se cumplirían en el fin de los tiempos. El hecho de que él dice aún no ha llegado mi hora y después empieza a hacerlo es como una representación de la segunda venida cuando sí llegue la hora. Por eso es que el verso dice que habían 6 tinajas, porque sería su segunda venida, su segunda manifestación, cuando ya sería la hora, sería en el 6º milenio, al final del 6º milenio, para iniciar el 7º, que es el Shabbat. Además de eso, también en el judaísmo se dice que si el Mesías se presenta en el mundo, puesto que los judíos no creen que el Mesías ya vino, ellos todavía le están esperando. Los judíos, en su mayoría al menos, creen en 2 Mesías, uno hijo de Yosef, otro hijo de David, que vendrían en ese mismo orden, pero seguidos. Muere el hijo de Yosef y en eso viene el hijo de David y lo resucita, y el hijo de David nunca muere. Así es como lo ven en resumen. Pero como sabemos, en el cristianismo creen en solo uno descendiente de David, que aparecería 2 veces diferentes. Como yo ya he explicado, ambas, según la escritura, claramente con la escritura, ambas son incorrectas, pero ambas tienen una parte de verdad. Sí habría un descendiente de Yosef y un descendiente de Yahudá. Un descendiente genético de Yahudá ya vino, que fue Yahushua el Mesías, hace 2000 años. Yahweh prometió un descendiente de Yosef, que los Yahudim, conocidos como judíos, esperaban en ese momento, pero que Yahushua dejó claro que no era el momento y que no sería todavía, que sería hasta el fin de los tiempos, llamado el Hijo del Hombre, donde dice que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé y otro montón de cosas. Entonces, en este verso se ve algo claro que se nota en la tradición judía, y es que ellos creen que si el Mesías aparecía o aparece y cambia el agua en vino, entonces es porque viene a traer perdón de pecados, viene a traer misericordia. Pero que si viene al mundo y cambia el agua en sangre, es porque viene a traer juicio, como en el Éxodo, cuando se manifestó a través de Moshe y Aarón. Ellos entonces, la forma en que ven la escritura y las profecías es como 2 formas que Yahweh revela en las que posiblemente se manifestará, como la una o la otra, dependiendo de las obras de los hombres. Sin embargo, eso no es lo que la escritura nos muestra. La escritura es perfecta y todo lo que está ahí escrito se va a cumplir. Eso quiere decir que ambas manifestaciones se van a cumplir, una para convertir agua en vino y otra para convertir agua en sangre. Yahushua se manifestó hace 2000 años y, como estamos leyendo aquí, va a cambiar el agua en vino, dando a entender que él vino a dar la misericordia a través de su sangre, el perdón de pecados. El último viene a cambiar el agua en sangre, como hizo Moisés, porque trae las plagas, trae el juicio, como
aparece en Apocalipsis 11. Entonces el hecho de que Yahushua está haciendo esto es un cumplimiento literal de que Yahushua es el que da el perdón de pecados, para los que esperaban que Mashiach cambiase agua en vino, para dar eso a entender. Pero en el sentido espiritual, aquí Yahushua está representando la segunda venida, porque como el vino representa sangre, y es por eso que en Apocalipsis 14 vemos la cosecha de las uvas que son estripadas en el lagar de la ira para que salga vino, y dice que la sangre que sale es de 1600 estadios y llega hasta los frenos de los caballos. Entonces aparece que sale sangre, sin embargo entraron uvas ahí en la capacidad de cambiar agua en sangre. Entonces aquí Yahushua está representando esa segunda venida, porque el vino representa sangre. Por eso había allí 6 tinajas, fin de los tiempos, de piedra para agua, dispuestas para el rito de la purificación de los Yahudim. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros, 2 o 3 cántaros. Así como para toda verdad, para todo veredicto, se debe recibir el testimonio de 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos, como yo ya he explicado, hace alusión a el Mesías y Juan el Bautista, y el tercero, el profeta como Moshe. Como el primero y el último son el mismo, por eso aparece siempre 2 o 3 testigos, en este caso 2 o 3 cántaros, porque Yahweh envió a esos 3 hombres, 2 hace 2000 años, y ahora en este tiempo final va a enviar al último junto a Eliyahu, que aparece nuevamente, en cuyo caso también se puede ver lo de 2 o 3 testigos como Eliyahu, que aparece 2 veces, y por ende sería el primero y el último y Eliyahu. 2 testigos, primero y último, y se agrega Eliyahu o Juan el Bautista para dar el veredicto. Entonces, en cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Yahushua les dijo: llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. El encargado del banquete, esto era una boda. ¿Por qué está pasando todo esto en este momento? Porque en el fin de los tiempos se dan las bodas del Cordero. Entonces en este momento el encargado del banquete sería el Cordero, en cuyo caso Yahushua está cumpliendo la segunda venida, quien prepara el vino a través del lagar de la ira, así como Noé después del diluvio preparó vino, así como Lot después del diluvio tomó vino. El último prepara el vino a través del lagar de la ira, y después de eso se da las bodas del Cordero. Esto muestra cómo todo sucedería en el sexto milenio, bueno, al final del sexto milenio, que en realidad es al puro inicio del séptimo. Por eso 6 tinajas estarían todas llenas. Eso quiere decir que el sexto milenio también estaría lleno, lo cual quiere decir completo, puro final. Entonces llenad de agua esas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, aunque aquí vemos el encargado del banquete sería el que hizo toda la fiesta, el esposo sería el cordero. Como sabemos, Yahweh es el que prepara el banquete, el esposo es el cordero, que es el hijo, en lo que vemos en la escritura. Verso 10 dice: y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ha bebido mucho el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto es sorprendente porque muestra que el vino que Yahweh a través de Yahushua dio cuando cambió el agua en vino era completamente superior al que se había preparado para el inicio de la fiesta, que normalmente la gente lo que hace es dar lo mejor al principio para que se emborrachen, y ya después el otro que dan no se nota su sabor porque ya se está embriagado. Entonces normalmente lo que hacían en estas fiestas es que daban el mejor vino de primero, y una vez que ya la gente estaba muy contenta se tomaba cualquiera, entonces daban el peor vino después. Sin embargo, en este caso Yahushua a través de su milagro dio un vino que no tenía comparación con el mejor vino que básicamente ya lo habían dado al principio. Entonces el encargado le dice al esposo que esto no se hace en ningún lado, esto de dar el mejor vino después. Eso es interesante porque Yahushua también habla de que el vino nuevo se echa en odre nuevo y el vino viejo en odre viejo, para representar la venida de Juan el Bautista, quien había sido Eliyahu, pero para venir otra vez tuvo que ser echado en odre nuevo. Por eso vino como Juan el Bautista, volvió a nacer, y eso representa la segunda venida también. Yahushua vino hace 2000 años, lo que para hoy sería un odre viejo. Ahora viene el último, que sería un odre nuevo. 2 vinos diferentes, 2 venidas diferentes, 2 manifestaciones de Yahweh. Aquí está diciendo que el vino que Yahweh a través del último va a preparar para el final del sexto milenio no tiene comparación con el vino que se ha dado antes, ya sea lo que dio Moisés y aún sorprendentemente lo que dio Yahushua, puesto que Yahushua dijo que si él se iba al Padre, lo que íbamos a recibir iba a ser todavía más grande, la doble porción, que los últimos serían cosas más grandes que las que él hizo. Por ende, aquí vemos que a pesar de que Yahushua tiene el lugar más elevado como el ser humano que nunca pecó, es a través de él que nosotros somos capaces en el tiempo final de recibir el mejor vino a través de la manifestación
representación de los dos testigos. Entonces, esto es una representación de lo que se va a dar al final. Repito, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ha bebido mucho el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Por eso Yahushua, cuando le dijeron bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es el Padre que está en los cielos. El último viene como la manifestación del Padre, por eso trae el buen vino, representa el bueno. Entonces, por eso dice, tú has reservado el buen vino hasta ahora y Yahweh va a reservar el buen vino, el buen gozo para los escogidos en este tiempo final. Obviamente los impíos no van a recibir eso porque no fueron invitados a las bodas. Ellos no tuvieron el placer de beber el vino, los que no habían sido invitados a estas bodas. Entonces dice, este principio de señales hizo Yahushua en Caná de Galilea. Ese fue el primero de sus milagros. Con eso, para los que sabían la tradición judía, ya estaba revelando que él es el Mesías que venía a traer el perdón de pecados. Dice, y manifestó su estima, su esplendor, y sus discípulos creyeron en él. Y hasta ahí es el verso 11 donde me habían pedido que explicara. Dice, ¿quién era en realidad el Padre? ¿Quién era el Padre Pío? Y si es cierto que su cuerpo aún se mantiene, pues ese supuesto se mantiene ¿cómo? ¿En qué sentido? Porque igual que todo ser humano que ha muerto excepto por Yahushua, el cuerpo del Padre Pío de fijo se está descomponiendo, igual que todo, a menos de que lo hayan hecho, que lo hayan embalsamado de una manera muy especial para que continúe pareciendo que se mantiene. En sí, vamos a ver, leo por acá una parte nada más. El Padre Pío, también conocido como San Pío de Pietrelcina, fue un fraile y sacerdote católico italiano famoso por sus dones milagrosos y por sus estigmas que presentaba en las manos. Como yo he explicado, eso de los supuestos estigmas son básicamente una manifestación demoníaca que se da en algunas personas que llevan su idolatría hasta un extremo, que se empieza a manifestar eso en su cuerpo. Una de las pruebas es que, como sabemos, si a Mashiach no lo pudieron clavar directamente a través de las manos, tenía que ser un poco más hacia las muñecas, por el hecho de que sus manos se soltarían con el peso. Y curiosamente, estas personas que han recibido esos supuestos estigmas, los reciben como aparecen en las imágenes que ellos han hecho en el catolicismo, a través de las manos, en vez de como habría sucedido verdaderamente. Eso muestra que es una manifestación de una ilusión básicamente creada a través de la idolatría. Como yo ya he explicado, Yahweh nos dio a nosotros el poder de manifestar cosas en la realidad a través de la fe. Ese es el poder, pero la gente utiliza la fe para crear mentiras, para crear ilusiones, y así es como están creando un mundo de maldad, que es básicamente una ilusión. Obviamente muy real en esta realidad, valga la redundancia. Entonces, por los estigmas que presentaban las manos, dice pies y costado. Yahweh, bueno, en la escritura en ningún lugar vemos que esto le haya pasado a alguien o que deba pasar o que sea una señal positiva. El hecho de que haya hecho sus supuestos dones milagrosos, que habría que ver uno por uno y saber todos los hechos al respecto, no significa nada tampoco, porque en la escritura vemos claramente que la gran ramera, el falso profeta y los que serían parte de ella, por supuesto, recibirían poder para hacer falsos milagros, para así poder engañar a muchos. Dice aquí, nacido como Francesco Forgioni, le fue dado el nombre de Pío cuando regresó en la orden de los hermanos menores capuchinos. Fue beatificado y canonizado por el Papa Juan Pablo II. Entonces, ahí algo breve y mi opinión basado en lo poco que dije y que conocí. Vamos a ver por acá. Bueno, dice que es que escuchó que supuestamente está entero aún. Para saber que está entero aún, ya repito, no sé, habría que ver si lo tienen. No dudo que lo hayan embalsamado, pero de ser así, me imagino que lo tienen a la vista en algún lado, como para que digan eso. Pero como en la escritura misma vemos, el mismo David que profetizó de que el cuerpo del ungido no pasaría por corrupción, el cuerpo del mismo David está siendo, bueno, como todos los demás cuerpos, repito, deshaciéndose hasta la resurrección de los muertos. Dice por acá, hola hermano, bendiciones. Quiero saber si en este camino es mal visto por Yahweh que se consulte con el tarot, quiromancia y runas. Sí, eso está relacionado con Lucifer. Tienen alguna relación con cosas que se hacían en el pasado aún por el pueblo, pero que a través de Yahushua quedaron, por decirlo de alguna manera, obsoletas. Con eso me refiero a la suerte misma, porque en el mismo templo se tiraban suertes para hacer algunas cosas, y solo lo digo aquí por esto último de las runas, pero vemos a través de la Ruach que eso ya no se necesita, puesto que la suerte viene de Lucifer, y Lucifer quedó obsoleto desde que Yahushua le quitó la autoridad en el madero. Tarot es parte de información y conocimiento que han sacado de la Torah, por eso la similitud en el nombre, pero es del enemigo, vuelvo y repito. Dice acá, ¿puedes explicarme acerca de la reencarnación? ¿Cuántas veces se cumple esto? Según el judaísmo, que quede claro, y obviamente por ser del judaísmo basado en versos de la escritura, el impío, después de venir una vez, puede volver o se le permite volver al mundo 3 veces más, lo cual sería un total de 4 veces, si cada vez que aparece en el mundo hace algo malo y no rectifica lo de la vida anterior. De ser así, solo 4 veces, al igual que la maldición generacional que llega hasta la 4ª generación. En el caso de los justos, los que sí hacen algo para rectificar
justificar sus acciones cada vez que aparecen en el mundo, ellos pueden reencarnar las veces que sea necesario para que no solo... ¿Qué pasa si uno se inició en una logia, le pide a Yahweh que rompa todo pacto que haya hecho, ya sea pacto de sangre o de palabra y demás, a través de los rituales que se hacen para iniciación en esas logias? Pedirle al Padre, repito, que a través de la sangre del Cordero lo limpie, y eso lo que básicamente es el hecho de que como Yahushua murió en el madero, una vez que usted acepta a Yahushua, Yahweh toma la muerte de Yahushua como si usted hubiese muerto, y por ende todo pacto que usted hizo con la muerte o con el enemigo a través de esas logias queda deshecho, así como por ejemplo el matrimonio, que es un pacto que se deshace con la muerte de uno de los dos. Entonces vamos a ver, buenas noches. Si una persona en una iglesia que no tiene los nombres verdaderos le ponen a prueba de diácono y luego lo ponen como diácono, al venir a la verdad, ¿este diaconado es válido? No, porque todo lo que aprendió va a tener que deshacerlo y reaprender las escrituras. Bueno, digo reaprender las escrituras si es que aprendió algo de escritura, pero normalmente en la iglesia católica no enseñan absolutamente nada de la escritura, tal vez uno que otro verso por ahí para poder sonar como que están hablando de la escritura, pero no, es igual que por ejemplo en el cristianismo, hay iglesias donde hacen uno que otro curso y ya los llaman apóstoles o los llaman profeta o algo así, con curso o sin curso. Hay iglesias donde hacen eso y le ponen esos títulos a personas. Esa persona, al venir a la verdad, obviamente, que quede claro, si tiene el don de profecía, al venir a la verdad va a ser usado inmensamente, mucho más que antes, pero tiene que ser probado, así como Yahweh nos manda a probar los espíritus, a ver si son de Yahweh o no. Si una persona que le dicen profeta en la iglesia cristiana, pero es mentira que es profeta y solo porque pagaba mucha plata o algo así, o sea, lo que sea, era amigo del apóstol o lo que sea, si se pasa a la verdad, no va a pasar con ese título, va a pasar, que es parte de lo que Yahweh hace, es la humildad que tiene que traer la persona al Padre. Tiene que empezar de cero, como todo estudiante cuando llega a estudiar algo nuevo, de cero. Y si su ministerio, como le llama aquí, diaconado, que sería básicamente el servicio apartado en la congregación, si su ministerio es el servicio, el enseñar, el evangelizar, profetizar, pues Yahweh lo va a desarrollar como nunca se lo imaginó, pero a su tiempo debido. No es como que se traspase como si fuera que se pasa de una universidad a otro y se traspasan los créditos. Obviamente solo el hecho de venir a la verdad va a ser un nivel superior a cualquier diaconado en la mentira. A lo que me refiero con eso es como Yahushua cuando dijo que desde de los nacidos de Adán no hubo ninguno más grande que Juan el Bautista, pero que en el reino de Yahweh el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Es lo mismo, el más grande en la iglesia católica es más pequeño que el más pequeño en la verdad. Entonces no importa lo que uno haya sido en el pecado, cuando viene el Padre es una nueva persona. Ok, en los evangélicos, como dije, es lo mismo en ese sentido. Dice bendiciones, cuando Yahushua dice recibir el reino de Yahweh como niños, ¿a qué se refiere con eso? Como acabo de decir, tenemos que ser nuevas criaturas. Quiere decir volver a empezar. Haga de cuenta que todo lo que sabías era mentira. Quiere decir estar llenos de fe, creer como un niño cree. Usted le dice a algún niño y como él viene empezando se lo va a creer hasta que se da cuenta que los hombres mienten. ¿Verdad? Le dicen de Santa Claus y se lo cree hasta que se da cuenta que era mentira. Y Santa Claus es parte del plan también para que cuando llega empiece a dudar también del Todopoderoso y de otro montón de cosas. Entonces ese es el problema de mentirle a los niños, que cuando se les miente después no van a creer tampoco en las verdades que se les han dicho y se van a revelar. Mejor decirles la verdad con mucha honestidad, mucha paciencia y simpleza para que la entiendan, pero tengan claro que van a entender porque son más inteligentes de lo que la mayoría de gente piensa, lamentablemente, o lo que le dan creer. Entonces los niños están llenos de fe y eso es a lo que principalmente se refiere, además de lo que ya mencioné como el volver a empezar. ¿En qué verso de la escritura describen el aspecto físico de Yahushua? ¿Cuál es el aspecto de nuestro Padre Yahweh? Yahweh es invisible. El aspecto de Yahweh es Yahushua, el Hijo, y en eso no se refiere a su físico, se refiere a sus acciones, a sus palabras, a su forma de ser. En lo que se refiere al aspecto físico del Mesías Yahushua, aparece en Isaías 53 parte donde dice: no hay hermosura en él ni esplendor, lo veremos mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Entonces en físico se manifestó de una manera en la cual no lo siguieran por su hermosura física, vino de una manera muy común, algunos dirían hasta un poco feo, para que no lo siguieran por cómo se veía, sino por sus palabras, por quién es. Entonces todos los que se dejaban llevar por las apariencias decían: ¿cómo es que el Todopoderoso va a venir al mundo feo? No le ponían atención a las palabras,
solo a su aspecto. ¿Cómo el Todopoderoso se va a manifestar así o asá? Y ese es el problema de la mayoría de la gente aún hoy en día. Por eso también en lo que respecta a la segunda venida, Yahweh dijo que viene como ladrón en la noche, de una manera en la cual no lo van a reconocer, porque la gente va a decir, pero ¿cómo el Todopoderoso? Bla, bla, bla. Cuando Yahweh dijo en Éxodo 3, Eye, Asher Eye, yo seré el que yo seré. Él va a ser quien él quiera ser y punto. ¿Quién le puede decir algo? Él se manifiesta como él quiere, él manda los mandamientos que él quiere, él hace lo que él quiere. Entonces es tan perfecto y tan humilde que cuando se manifestó como ser humano, se manifestó en un vaso que no era hermoso de aspecto, que no tenía atractivo alguno físico para que lo reconocieran quienes verdaderamente escuchaban, porque no caminamos por vista sino por fe. Ahora bien, cuando se transfiguró, cuando resucitó y ascendió a la presencia del Padre, donde puede tomar cualquier imagen que él quiera física, pues ahí se podría decir también que volvió a su figura original, que es lo que en el judaísmo se llama Adán Kadmon, que es en realidad el modelo del cual Yahweh agarró la imagen para hacer al ser humano cuando dijo hagámoslo a imagen y semejanza nuestra. Y por otro lado, cuando aparece en Apocalipsis, ya como el primero y el último, Hechos 1, se menciona con cabello como oveja, como lana, blanco por su edad, que ya es el anciano de días básicamente, piel como de bronce, oscura como el bronce, ojos como fuego, dientes blancos, y sí, más o menos eso es lo que se menciona en Apocalipsis y Génesis 49 también, ojos rojos. Dice, hola, buenas noches, ¿cuál es su doctrina? Es la primera vez que lo escucho, me parece muy interesante, quiero saber y ahí se quedó. En lo que respecta a cuál es mi doctrina, es la que estoy explicando aquí. Santiago 1:27, somos Yahudim, somos los del camino, y otros títulos que aparecen en la escritura. Seguimos la escritura y al Todopoderoso a través de su Hijo, quien murió por nosotros. En favor explicar Segunda de Reyes 6, 5 al 7. A ver, Segunda de Reyes 6, de 5 al 7 dice, pero aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo, soberano mío, era prestada. ¿Dónde cayó? Preguntó el varón de Elohim. Aquí, bueno, empezando por lo que representa el hierro y la madera, que son dos instrumentos que se utilizan aquí. El hierro representa a Roma, por ende está conectado con Edom, y la madera está conectada con Yahushua el Mesías, porque murió en un madero, y por el hecho de que a través de él, siendo él la semilla, la palabra de Yahweh, es que sale la rama de David, la vara de Yishai, como aparece en Isaías 11 y en otras partes de la escritura, y aquí se está representando o se están haciendo referencia a esos dos puntos que acabo de mencionar a través del hierro, Roma, y la madera Mashiach, tanto primero porque murió en un madero y el último porque es la rama o el renuevo de David. Aquí estaba el profeta Elishua, o conocido como Eliseo, que quiere decir mi poderoso es salvación. Yahushua es Yahweh salva o Yahweh es salvación. Elishua es mi poderoso es salvación o mi poderoso salva. Aquí entonces estaban unos hombres trabajando, y vuelvo al verso, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al jardín cortaron la madera, pero aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo, soberano mío, era prestada. Entonces le preocupa el hecho de que era prestada el hacha y se le fue en el agua. Obviamente por ser de hierro se fue hasta el puro fondo y no pensaba que la pudiese recuperar, por eso le preocupó y llamó a Elishua, a quien llamó Adoní o mi soberano, lo cual es interesante porque Elishua representa a Mashiach. Eliyahu y Elishua se puede ver como el primero y el último. Y dice, verso 6, ¿dónde cayó? Preguntó el varón de Elohim. Él le mostró el lugar. Entonces Elishua cortó un palo como una rama, como el renuevo de David, lo echó allí e hizo flotar el hacha. Recógela, dijo Elishua. El otro extendió la mano y la recogió. Y ahí continúa la historia. Entonces, como sabemos, aquí, de hecho, vean que es interesante que el verso 4 dice, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Yardén, el Jordán, cortaron la madera. El Yardén, este río Yardén, es donde Yahushua fue inmerso para representar su muerte. Entonces, el hacha, cuando cayó en el agua, representa la muerte del Mesías, que hizo que Roma se hundiese. En sí, cuando digo Roma, me refiero Edom, me refiero el dragón, me refiero Samael, me refiero a un montón de cosas que representa Edom o que representa Roma. Entonces, después viene Elishua, como el poderoso que es salvación, corta una rama, y esto lo estoy tratando de explicar tanto para la primera como para la segunda venida. En lo que respecta a la primera, lo voy a simplificar. Vemos que es el Yardén, el río Yardén, donde Yahushua fue inmerso. El hacha es una combinación de madera y hierro. Yahushua el Mesías vino al mundo cuando Roma estaba gobernando. El que
lo mató, el que ejecutó la muerte fue Roma, pero el que mandó a que lo matasen fueron los judíos, los fariseos, los falsos, los que no creyeron en él. Entonces, Yahushua en el madero fue ejecutado por Roma, y así fue al fondo de la tierra donde está el Seol, como había sido representado cuando fue inmerso en el Jardín. Por eso en este momento, cuando estaban en el Jardín, el hacha cayó en el río y se fue hasta el fondo. Llegó el Yeshua, que quiere decir mi poderoso es salvación, para mostrar que Yahweh se manifestaría después de la muerte de Yahushua, quien habría estado en el Seol por 3 días, y lo resucitaría a través de un pedazo de madera, una rama. Se recuperó el hacha y la pudieron devolver. Entonces, el hecho de que se levantó el hierro y flotó es claramente un milagro, que el hierro haya flotado, y eso sucedió para mostrar un milagro todavía más poderoso, que alguien que se muere resucitase. Así como el hierro, una vez que se hunde, no hay cómo hacer que flote, y por eso el hombre dijo, ¿ahora qué hago? Me lo habían prestado. Sería como Lucifer cuando mata a Yahushua y dice, ¿ahora qué hago? Me habían prestado esta autoridad y ya me la van a quitar. El Yeshua, como Yahweh, viene y levanta a través del sacrificio, a través del madero que tira en el agua, levanta el hacha que se había hundido hasta el fondo, levanta a Mashiach de los muertos, quien había estado en el Seol. Además de eso, Eliyahu, como Juan el Bautista, cuando estaba en el mundo, una de las primeras cosas que decía cuando venían a donde él es, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado. Entonces Yahushua, como el hacha que va a cortar todo árbol que no da buen fruto, resucitó, fue muerto por Roma a través del poder de Yahweh, que es la salvación, entre otros, lo levantó. En lo que respecta a la segunda venida, el último viene vestido de romano, de Edom, por eso viene como ladrón en la noche. Eso lo vemos en Isaías 63. Y al venir como romano, como Paulus, que tenía el nombre griego y tenía ciudadanía romana, al venir como Moshe, que se veía como un egipcio siendo hebreo, al venir como Zorobabel, que fue nacido en Babel, en Babilonia, al venir como Yosef, que estuvo esclavo en Egipto, se veía como egipcio, etcétera, etcétera, montones de ejemplos que nos da Yahweh en la escritura. Igualmente, en este caso, el último, como dicen Miqueas, viene como un cuerno de hierro, con la vara de hierro, para regir a las naciones, con vara de hierro. Entonces, el hacha de hierro representa al último, en lo que representa, repito, la segunda venida, que al morir cae en el Seol, igual que Yahushua en la primera venida, y para que el último se pueda levantar, Yahushua tenía que morir hace 2000 años. Entonces, el Yeshua, como el poderoso de salvación, a través del sacrificio de Yahushua, resucitó al último, que estaba vestido de rojo, vestido de hierro, como el hacha. Ambos eran maderos, ambos eran ramas, pero uno estaba rodeado de hierro. Ese uno rodeado de hierro representaría al último, como ya lo dije, como aparece en Isaías 63, quien muere en el fin de los tiempos, pero a través del poder de Yahweh y del sacrificio del primero es resucitado el último. Por eso el Yeshua tira un madero, como la resurrección del primero, para que el último, que está rodeado de hierro, resucite. Entonces, esas son dos formas de verlo. Claramente se podría decir más al respecto en ambas, pero son dos formas de verlo, viendo esta misma señal como una representación de la venida y muerte del primero y una representación de la venida y muerte del segundo, la rama de David. Entonces, espero haya quedado claro. Dice, cuando Yahweh creó a Lilith y ella no quiso estar allí, ¿qué le pasó? ¿Murió o fue llevada viva a otra dimensión? Sí, se podría decir que fue transformada en otro tipo de criatura. Fue llevada a otra dimensión en la cual se convirtió, según dice al menos algunos escritos, en la madre de los demonios. Dice, si el aspecto de los rostros de Caín y Abel fue como de oso y como de gato, sus hermanas gemelas también tenían este aspecto. Es una buena pregunta y quizá tenían un aspecto un poco diferente, pero también debemos recordar que, bueno, por un lado, cuando hay gemelos, no en todos los casos son idénticos, como para que las hermanas tuviesen que tener el mismo aspecto físico. O sea, cabe la posibilidad de que el aspecto de la mujer fuese completamente humano, y principalmente lo diría yo basándonos en el hecho de que la madre era Eva y era completamente humana, como si se usara el molde del hombre para el niño y del de la mujer para la niña, por disponerlo de alguna manera. Pero en sí, repito, es una buena pregunta, porque en todos los libros que he leído al respecto, en este caso no menciona el hecho de que las mujeres tuviesen un aspecto diferente al humano, como lo hace con Caín y Abel. Como sabemos, la que habría sido la hermana de Caín fue la que se terminó llevando él para casarse con ella cuando fue echado, y la que habría sido la hermana de Abel fue la que le habrían dado como esposa a Set, según algunos escritos. Por ende, consideraría que ella era humana completamente, por el hecho de que de ahí vendrían el resto de hijos a través de Set. Y vuelvo y repito, según los escritos que hablan de ella, como el libro de Adán y Eva, y vamos a ver, dice, hermano, ¿cuál es la forma correcta de orar al Padre Nuestro? Pues el Padre Nuestro no es una oración
oración que usted tenga que repetir a cada rato. El Padre Nuestro es un modelo de oración que Yahushua dio, es un ejemplo. Entonces eso quiere decir que no es algo que haya que hacer, que deba hacerse siempre. Repito, es un ejemplo. Entonces usted lo puede hacer si no sabe orar, pero es bueno que después de hacerlo empiece a leer la escritura y a ver cómo oraba David, a ver cómo oraba Abraham, a ver cómo oraban todos los padres de la fe, y así ir sacando sus propias oraciones. Orar es hablar, ¿verdad? Los oradores son los que hablan ante muchas personas. En este caso, orar al Todopoderoso se hace en privado, pero es simplemente hablar, decirle lo que a uno le está preocupando, lo que necesita, lo que le falta, lo que lo ama, por supuesto, lo que lo respeta, lo adora, lo alaba, etcétera. Y ese es el caso con el Padre Nuestro. Lo que se conoce como Padre Nuestro, repito, es un modelo. Cuando a Yahushua le dijeron cómo oramos, se lo dijeron porque los discípulos se encontraban en la misma situación que la mayoría de la gente de hoy. Lo único que conocían eran rezos, o sea, repeticiones. Algo que les habían dicho, diga esto, repita esto y todo va a salir bien. Como en el catolicismo, que por un pecado X le dicen, diga tantos Ave María y tantos Padres Nuestros y va a estar absuelto. Entonces, eso es completamente inventado por el hombre y es falsedad que el Todopoderoso detesta, y lo vemos en la escritura. Entonces, con respecto al Padre Nuestro, los discípulos le dijeron a Yahushua cómo oramos. Yahushua les dijo, cuando oren, oren así. No dice con estas palabras exactamente, es como diciendo oren de una manera similar. Pueden agregar sus preocupaciones, vuelvo y repito, dependiendo de la situación que estén pasando. Pero Yahushua lo resumió en Padre Nuestro que estás en el cielo. Lo primero que uno hace es llamar la atención del Creador. Padre Nuestro que estás en el cielo, porque hay un Padre en la tierra, el que dio la semilla a la madre nuestra. Entonces, Padre Nuestro que estás en el cielo, después viene apartado sea tu nombre. Lo primero que se hace después de haber llamado su atención es darle honor a su nombre, dejar claro que se respeta su nombre, invocar su nombre, etc. Apartado sea tu nombre. Después de que uno ya ha dejado claro que respeta su nombre, dice Padre Nuestro que estás en el cielo, apartado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Una vez que ya se haya apartado su nombre, se haya purificado su nombre, entonces su reino se puede manifestar en la tierra. Debemos pedir que su reino se empiece a manifestar en la tierra, que se haga su voluntad perfecta. Entonces, apartado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es parte o lo que sigue de que venga el reino de Yahweh. Si viene el reino de Yahweh, se hace su voluntad. Y para que haya un ejemplo, se menciona el cielo. Después de que ya se habló de lo espiritual, después de que ya se le alabó básicamente y se dio su lugar como el poderoso de los cielos, del cual necesitamos que se haga su voluntad y que pedimos que se haga su voluntad, después de eso viene la comida o el pan de nosotros de cada día, dánoslo hoy. Ahí Yahushua muestra algo muy poderoso, y es que la comida ya está disponible para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es orar y pedírsela, pero la gente no tiene fe, entonces no la pide, o la pide mal, o se la piden a otro. Pero Yahushua dijo, el pan nuestro de cada día, o sea, ya es nuestro, pero está para cada día, por eso hay que pedirlo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después, perdona nuestras ofensas. Pero Yahushua, para que quede claro a todo hipócrita, dice después, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, uno no puede venir a pedirle perdón a Yahweh si uno no ha perdonado a quien lo ha ofendido. Si uno no ha perdonado, no ha dejado un rencor, pues no puede venirle a pedir perdón a Yahweh y esperar recibir. Entonces, por eso Yahushua deja claro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es claro que en una oración no es completamente necesario decir eso, porque ya Yahweh sabe cómo viene uno. Yahushua lo dijo para que quedara claro en aquellos que escuchan. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, que nos ayude, que nos dé firmeza, que nos dé fuerza para no caer ante las tentaciones de la carne, ante lo que el enemigo ponga o mande. No nos dejes caer ante tentación, líbranos del mal, líbranos del mal. Y básicamente que así sea, ciertamente. Amén. Entonces vuelvo y repito, eso es un ejemplo. Primero vemos las cosas del cielo, después pedimos por las cosas de la tierra, como la comida, lo que necesitamos, y después pedimos ayuda para que nos ayude en el camino, para que nos guíe, nos fortalezca, para no caer, para no fallar. Entonces, eso era con respecto a esto que decía, cuál es la forma correcta de orar al Padre Nuestro. Y las oraciones que hago diariamente las hago siempre solo y en silencio, mentalmente lo hago para que espíritus malignos no me escuchen y puedan tomar ventaja o aprovecharse. Esto está bien, ¿verdad? O de vez en cuando se puede hacer altavoz para un mayor efecto. No sé si me expliqué bien. Sí, sí lo entiendo. Sinceramente, en algunas oraciones específicas yo lo hago igual, soy sincero, pero sí, la escritura lo respalda por el hecho de que dice que debemos orar en todo momento y con toda oración. Hay unas oraciones que se hacen en el corazón, otras que se hacen en voz alta. Para algunos efectos es bueno orar en voz alta, aunque se esté solo, porque se están confirmando cosas, se están declarando cosas, puesto que tenemos en la boca el poder de la vida y la muerte. Es bueno que usemos ese poder al hablar, entonces que declaremos, y eso ayuda también a creer, como
Por ejemplo, en la escuela se enseñaba que si uno leía en voz alta lo que estaba leyendo, más fácil se lo aprendía porque al mismo tiempo lo estaba escuchando. Entonces, hay varias razones, pero en lo espiritual, obviamente, lo principal es que para que se manifieste, también es importante o le da mucho más poder el hablar. Pero también se puede orar en voz baja, por supuesto, o en la mente, ¿verdad? Me refiero también sin decir una palabra. El Todopoderoso conoce el corazón y está escuchando. Dice, si tengo la habilidad de salirme de un plano astral, ¿esto está bien o dejo de hacerlo? Claro, salgo no para hacer nada malo, sino simplemente por salir. Pues en sí, siento yo que es como jugar con fuego por el peligro de dejar el cuerpo así. En la escritura vemos que esto, digamos, pasaba si es que Yahweh lo causaba para llevarse a la persona a otro plano, para revelarle algo, para mostrarle algo. Entonces, interesante que tenga la habilidad. Me gustaría saber cómo es que consigue hacerlo, si es a través de algunos pasos específicos o simplemente lo piensa y se sale, puesto que creo que eso también depende en cierta forma de tal vez las razones por las que Yahweh le habría dado o permitido esa capacidad. Pero vuelvo y repito, sí me parece que es similar a jugar con fuego. No es que haya un verso en la escritura donde dice salirse del cuerpo es pecado, porque en sí los varios profetas habrían pecado, pero sí sabemos también que en la mayoría de los casos son los brujos los que hacen eso para hacer un montón de cosas que no deben, ver cosas que no deben, oír cosas que no deben. Entonces depende de las motivaciones, diría yo, y por eso repito que es como jugar con fuego, porque así como el fuego es también poder, eso puede ser algo que se llegue a utilizar incorrectamente por los motivos incorrectos y llevarlo a pecado, o como también a posesión, que es la primera razón por la que le dije que yo me mantendría lejos de eso. De hecho, de niño, como que había empezado a entrar un poco en este tema. De niño ya casi joven, quería hacer esto, y hubo un momento donde mi papá se llegó a dar cuenta de algunas cosas con respecto a esto y llegó corriendo y me dijo hasta aquí, nunca más. Y por eso básicamente es que le digo en general, pero sí tal vez me gustaría saber más al respecto de cómo, ya que dice que tiene la habilidad de salirse del plano astral, me gustaría saber qué es lo que hace específicamente. Vamos a ver, dice, ¿por qué es que los testigos de Jehová prohíben entre ellos las transfusiones de sangre? ¿Se fundamentan en algo que está en la Biblia? Sí, se fundamentan en algo que está en la Biblia, pero sacándolo de contexto. La escritura dice que no debemos comer sangre, porque en la sangre está el alma, la vida del cuerpo. Entonces, como robarse la vida y otro montón de cosas que se pueden dar cuando alguien se come no solo la carne de un animal o de verdad, y se come también la sangre. Por otro lado, Yahushua dice que no hay mayor amor que dar su vida o su sangre por un amigo, y como sabemos, en las transfusiones no se está comiendo la sangre, se está haciendo un cambio para que la otra persona pueda seguir viviendo a través de la vida que está entregando la persona que da la sangre. Entonces sí considero que es como sacado de contexto, pero aún así, como siempre he dicho, considero que eso de dar sangre es de demasiado cuidado, y aunque considero que una persona que dé sangre a alguien no estaría pecando, sí me parece que en el mundo en el que vivimos es muy peligroso darle sangre a alguien. Me refiero como a un banco, como a un hospital, sin saber quién la está recibiendo específicamente, o también el hecho de las personas que reciben sangre sin saber quién es la persona, si la persona no tiene al Todopoderoso, y otro montón de cosas puede traer varios efectos, lamentablemente. Entonces sí pienso yo que es de demasiado cuidado. Dice por acá, ¿podrías hablar sobre el firmamento? Es que siempre he pensado que vivimos como en una especie de Matrix, y muchas cosas que los líderes de organizaciones nos tratan de meter, como la tierra redonda, etcétera. Vivimos como en una especie de domo. No vivimos en el domo, vivimos debajo del domo. O sea, el domo es el firmamento, es algo duro que cubre, que no se puede traspasar, al menos hasta el momento, a menos de que se abra, porque tiene ventanas, tiene puertas. El domo está cubierto de agua, como dice en Génesis, que Yahweh hizo el firmamento y puso aguas debajo y encima. Por eso es que ya hay bastantes videos de personas que han logrado grabar bastante cerca la luna, las estrellas y planetas, y han notado que puede ver agua entre la luz, así como cuando uno ve, por ejemplo, la luz del sol pegando en un río, en las piedras que están debajo en un río, puede ver algo similar en las estrellas cuando se ven de bastante cerca, y no como los de la NASA y demás lo han dibujado o los han dibujado. Dice, afuera de él habrá más tierra, otros continentes, el Edén tal vez. Pues el Edén, Yahweh sí lo escondió, y lo que es el paraíso es básicamente donde se encuentran ahora las almas de aquellos que ya murieron en Mashiach, básicamente. Y en sí, Yahweh hizo la tierra para ser habitada. Entonces, por ponerlo de alguna manera, nunca se va a acabar el espacio. Si fuese el caso, como quizá lo vaya a ser, ya que Yahweh dijo que va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra. De hecho, pues me atrevo a decir que así va a ser de fijo, porque así como Israel es un ejemplo de lo
que Yahweh hace con el resto, Yahweh va a extender las fronteras de la tierra de Israel para el milenio y la vida eterna. Para la vida eterna Yahweh va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces es muy posible que igualmente extienda las fronteras de la tierra misma y por ende haga un domo, si es que lo va a hacer otra vez, un domo mucho más grande. La escritura habla del domo como un mar de vidrio. La escritura dice que ya no va a haber mar en el otro mundo, entonces quizá lo del firmamento vaya a cambiar un poco, pero en sí el punto es que la tierra sería mucho más grande de lo que es ahora, a pesar de que ahorita aún así nos mienten también con respecto al tamaño y nos dicen que hay sobrepoblación cuando no es verdad. Hay sobrepoblación tal vez en las ciudades, algunas, pero no en el mundo. Me pregunta si puede decirle a Yahushua Cristo. Cristo es un término griego, Yahushua es hebreo, entonces me parece, solo por eso no tan lógico. Entiendo que es por costumbre o quizá para cuando lo escuchan, pero también Cristo es un término que se utiliza con los falsos mesías y quiere decir untado. En hebreo el término en realidad es Mashiach y quiere decir ungido. Además de eso, Yahushua es el Mesías de la escritura, por ende el Mesías hebreo. Cristo se refiere a Krishna, se refiere a Tamuz, se refiere a Apolo y a otros. Entonces yo lo evitaría, pero por decirlo de alguna manera, de todos los títulos que hay, ese es pues básicamente una traducción al griego de Mashiach. Los otros en realidad sí tienen una connotación 100% mala. Yo diría que es un 50%. Vamos a ver, dice: buenas noches, ¿cómo hago entender a un cristiano que el rapto es algo erróneo basándome en la Biblia? Yo ya he explicado esto muchísimas veces. Tal vez el hermano Pim me pueda ayudar a buscarlo cuando hablo de la cosecha o del rapto en los estudios. De hecho, y para que se le haga más fácil, si entra ahorita en YouTube, si tiene la capacidad de entrar a youtube.com y busca Desprograma 103 en vivo, que es el desprograma que estamos haciendo ahorita, va a poder suscribirse al canal de una vez y buscar en el canal. Si entra al canal y busca, a ver, hay una parte donde aparece una lupa y busca ahí en el canal nuestro de Canis Major Army la palabra cosecha, le va a aparecer un video como de 40 minutos donde yo hablo de ese tema, creo que de una manera bastante clara. Ahorita le voy a mencionar unos desprogramas donde también lo menciono. Voy a hacer un súper resumen, pero vuelvo y repito, dependiendo de lo que entienda o no entienda ahorita en este súper resumen que voy a hacer, les recomiendo entrar al canal y buscar ese video de la cosecha. Si no quiere hacerlo como le acabo de decir, eventualmente puede entrar en YouTube y buscar la cosecha, el arrebatamiento, Koresh, desprograma, debería aparecerle, pero no sería tan fácil como si lo hace ahorita. Entonces, una forma de explicarle a un cristiano que el rapto está mal: primero que todo, hay que hacerle entender que uno no está negando la escritura. Nosotros creemos en todo lo que dice la escritura. El problema es que a los que creen en el rapto se les ha enseñado erróneamente con versos de la escritura, sacándolos de contexto. Entonces se les puede decir: nosotros sí creemos que Elías y que Enoc fueron llevados, fueron arrebatados, y eso fue un ejemplo de que va a haber un grupo de gente que va a ser arrebatada en el fin de los tiempos. Con eso ellos van a entender que usted sí cree en el arrebatamiento, pero no en el rapto. Con eso quiero decir, sí creen lo que dice la escritura, pero no en lo que han enseñado en el mundo cristiano. Y sigo explicando. El arrebatamiento es lo que parece también en la escritura como la siega, la cosecha, cuando los escogidos van a ser llevados al reino de Yahweh. En Apocalipsis 14 se menciona la cosecha. Unos van a entrar vivos, otros van a tener que pasar a través de muerte. Los que van a entrar vivos son los arrebatados, como se conoce, porque van a ser llevados transformados, como dice Pablo. Entonces Pablo dice que van a haber unos que van a ser transformados en la última trompeta, con trompeta de arcángel, con voz de arcángel, con voz de shofar, lo dicen Tesalonicenses. El soberano mismo recogerá a unos y se verán en las nubes. En todo esto que he dicho hasta el momento, creo que ellos dirían: sí, estamos claros, sí, estoy de acuerdo, aunque no entenderían algunas cosas de la cosecha de lo que dije de Apocalipsis 14. Pero en todo esto que acabo de decir hasta el momento, la mayoría dirían: estamos de acuerdo, la mayoría cristiana. En lo que no estarían de acuerdo es en el tiempo, por ejemplo, en la mayoría de los casos, como dije ahora, por lo que dice Pablo, la última trompeta, la trompeta final, porque será con trompeta. Vemos en Apocalipsis que la última trompeta es la séptima trompeta, y en efecto, la séptima trompeta, la última trompeta, es la cosecha, que después se explica más a fondo en Apocalipsis 14. Ahora bien, hay una diferencia gigante entre el arrebatamiento y el rapto. Los que creen en el rapto utilizan un verso que dice que uno será tomado y otro será dejado, y es casi como que en ese verso en el que basan toda su doctrina del rapto. Uno será tomado y el otro será dejado. Entonces ellos dicen: ve, si uno va en un avión y el piloto es cristiano, en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice Pablo, el piloto va a desaparecer si es cristiano, y el avión se va a estrellar con todos los que no son cristianos. Ese verso es el que usan para eso. Sin embargo, ese verso lo sacan de Mateo 24, Lucas 17 y Marcos 13, sin leer el capítulo entero
entero, solo agarran ese verso. Cuando uno lee el capítulo entero se da cuenta de algo sorprendente con respecto a ese verso, porque con solo ese verso uno pensaría que hay dos tipos de personas, los que son raptados y los que no, porque dice uno es dejado y el otro es tomado, uno es tomado y el otro es dejado, etcétera, etcétera. Entonces uno pensaría que solo hay dos tipos de personas, unos que son llevados al cielo, como dicen ellos, y otros que se quedan en el mundo para morir en las plagas, como pensarían ellos. Pero cuando vamos al libro de Mateo, Lucas y Marcos, nos damos cuenta que hay tres tipos de personas, y que en el cristianismo, en la doctrina del rapto, nunca se menciona la primera persona, solo se mencionan dos. Uno será dejado y otro tomado. Entonces dicen, los que son tomados van a ser raptados, llevados al cielo, según él. Y vuelvo y repito, si uno lee todo el capítulo se da cuenta que no es así. Solo voy a leer parte de Lucas 17 porque es bastante lo que se podría leer en Mateo 24 y Marcos 13 también. En Lucas 31 dice, en aquel día, ¿cuál día? El día en que se manifieste el falso Mesías. Y aquí lo estoy resumiendo porque estoy en el verso 31, ya habrían pasado 30 donde Yahushua explicó, como lo explica en Mateo 24 y Marcos. Entonces, cuando se manifiesta el falso Mesías en el mundo, que Yahushua lo llama la abominación desoladora, de la cual habló Daniel, el que le entienda, dice Yahushua, o sea, el que estudia la escritura va a entender eso. El falso Mesías es la abominación desoladora. Cuando se presente el falso Mesías, dice el verso 31, en aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlo, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, ¿verdad? En la historia de Lot, porque Yahushua, aún en este mismo capítulo, versos antes, dice, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noah. De hecho, me voy a tener que volver solo para leer eso, porque sí es importante. Dice, como fue en los días de Noah, o Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre, la segunda venida. Vea que Yahushua está hablando en tercera persona, porque odre nuevo para vino nuevo. Así también serán los días del Hijo del Hombre. Así como Noah predicó, el Hijo del Hombre tiene que predicar, cosa que la gente no entiende porque solo está esperando desaparecer y aparecer en las nubes. Pero Noah predicó. Nadie está esperando oír a nadie predicar. Ningún Noah, ningún hijo de hombre. Hasta el día en que entró Noah en el arco y vino el diluvio y los destruyó a todos. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noah en el arco y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, de la misma manera, como segundo ejemplo, como segundo testigo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, igual que hoy en día. Los días de Lot. En los días de Lot uno se va a la historia. ¿Qué sucedió? Bajaron dos personas, eran dos ángeles, y hablaron con Lot y le dijeron, ya viene el fin, tiene que salir de aquí, vámonos, salga de aquí. Hasta que Lot salió de ahí, cayó el fuego. De hecho aquí lo dice. Asimismo como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, no dice el día en que fue arrebatado Lot, no, dice el día en que salió, hizo una acción de salir, caminando, corriendo. Igual que Noah no fue arrebatado, no desapareció del mundo, entró en un arca y llevó a cabo la acción de construir un arca y subirse en ella. Después pone de ejemplo Lot, salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El día, porque es un momento como en la mañana que sale el sol y dura 12 horas para estar en su máximo esplendor, y después 6 horas para esconderse. A partir de ahí, 6 horas a partir de lo que sería la hora cero, que son las 6 de la mañana, para llegar a su máximo esplendor, a las 6 horas para esconderse. El total de 12 horas de luz, que representan los 3 años y medio de la prédica de los dos testigos, como los dos ángeles que llegaron a donde Lot, como el último, como Noah que va a predicar. 3 años y medio de luz, después viene 3 años y medio de oscuridad, las 7 plagas postreras. Entonces el Hijo del Hombre se va a manifestar en ese tiempo de 3 años y medio de luz. Y dice el verso 31, en aquel día, que sería ya una vez que el último haya muerto, cuando ya pasaron esos 3 años y medio, cuando ya oscurece, una vez que el último muere, en cuestión de 5 días más o menos, se va a manifestar el falso Mesías. Y digo 5 días más o menos por cosas que dice en la escritura, porque me estoy basando también en las fiestas que se van a cumplir en este tiempo final. En Yom Kippur matan a los dos testigos, para Sukkot se estaría manifestando el falso Mesías, ahí hay 5 días, todo parece indicar eso en la escritura. Entonces dice, aquel día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Si el rapto fuera, como dicen los cristianos, va a desaparecer, entonces ¿para qué dice esto? No es necesario. Pero lo que dice aquí, y el que está en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Volvió a ver para atrás, por eso se convirtió en sal. Básicamente el que vuelva a ver para atrás, el que no quiera salir, el que no quiera huir, va a terminar muriendo, va a perder su vida. Dice el 33, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. O
os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces los cristianos usan este verso y punto. Se saltan el anterior donde dice que hay que huir esa misma noche. No vuelva atrás, no agarre nada, huya, o ese mismo día, porque para unos va a ser de día, otros va a ser de noche. Por eso dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Si se huyó de día, de noche van a venir a buscarlos a la casa, por eso había que huir. Estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí los cristianos dicen, ve, uno será tomado para el cielo y otro dejado para las plagas, cuando en realidad vimos que Yahushua le habló a uno y le dijo, huya. Si le quiere que le vaya bien, como le fue a Noé, como le fue a Lot, huya a las montañas, como el segundo éxodo, que es lo que sería aquí lo que estaría pasando, que no va a durar 40 años, que quede claro, va a durar pocos días. Entonces Yahushua dice, huya, porque esa misma noche van a haber dos y van a tomar a uno y dejar al otro. 35, dos mujeres estarán moliendo juntas, o sea, trabajando, porque en otra parte es de día. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo le dijeron los apóstoles, preguntándole a Yahushua, ¿dónde, soberano? O sea, ¿dónde van a ser tomados? Porque el que se fue de primero a las montañas hizo caso, por ende le va a ir bien. El que dejaron, al contrario del que se fue, obviamente le va a ir mal. Eso es claro. Entonces los discípulos preguntan por ese que fue tomado, al que se van a llevar. Por ese es el que preguntan, porque ahí está la incógnita. Si los primeros les va a ir bien, a los que dejan les va a ir mal. Pero esos que son tomados, llevados a la fuerza, ¿qué les pasa? ¿Dónde, soberano? Él les dijo, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Eso quiere decir que van a morir. Lamentablemente la mayoría de traducciones, y esto lo pueden verificar en la concordancia, y espero que el que no crea que lo haga, lo pueden verificar en la concordancia, aquí es cadáver y buitres. En algunas traducciones nada más ponen cuerpo. En esas traducciones donde solo ponen cuerpo, pueden verificar Mateo 24. Ahí sí pusieron cuerpo muerto, pero debieron ahorrarse eso y poner cadáver, que es lo que aparece originalmente y se puede ver en la concordancia. Y como sabemos, no hay que darle mucha vuelta al asunto, las aves que comen carroña, como en este caso los cadáveres, son los buitres, no las águilas. Y si uno busca en la concordancia, la palabra que traducen algunas Biblias ahí como águila, la concordancia dice que es buitre, lo cual es lógico. Entonces, lamentablemente hay muchas malas traducciones de las cuales los cristianos se agarran y dicen, donde está el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces ellos dicen, ve, que las águilas son los cristianos y el cuerpo es la iglesia. Así lo ven ellos, lamentablemente, malinterpretando la escritura, sacando de contexto versos y agarrándose de traducciones malas, sin ver toda la escritura junta, porque repito, aún con las traducciones malas, si uno usa la lógica, se deduce. Porque en Mateo dice cuerpo muerto, es un cadáver. Y porque las águilas no comen cadáveres de esa manera como los buitres, entendemos que son buitres. Entonces, donde esté el cadáver, allí se juntarán también los buitres. ¿Qué quiere decir eso? Los que huyeron se van a salvar, van a ser transformados eventualmente ahí a donde lleguen, en la séptima trompeta, y eso es el arrebatamiento verdadero, la cosecha durante el segundo éxodo. Los que son tomados, uno es tomado y el otro es dejado. El que son tomados son llevados a morir, son las uvas de Apocalipsis 14, y los que son dejados son los que se les ponen la marca de la bestia y se quedan para las plagas postreras. Espero haya quedado claro. Aquí, bueno, decidí explicarlo al final porque lo expliqué diferente a como lo he hecho en las veces anteriores, y tal vez esta manera de explicarlo le vaya a ayudar a algunos mejor que las veces anteriores. Naldi, disculpe, ¿me podría explicar por qué Yahushua escupió en el suelo y lo mezcló con barro para realizar una sanidad? ¿Y por qué el centurión no permitió a Yahushua ir a su casa? Ok, ¿por qué Yahushua escupió con fe? Quería ser el hombre. Después le dijo, vaya, lávese, y cuando se lavó ya podía ver. De hecho, primero se lavó y dijo, veo los hombres que son como árboles. Después se lavó un poco más y ya vio a los hombres como seres humanos. Eso quiere decir que Yahushua primero le dio la vista espiritual, en la cual se entiende que los árboles representan hombres, y después le dio la vista física, mostrando la prioridad. Es más importante la vista espiritual que la vista física. Además de eso, el hecho de que Yahushua escupió es porque Yahushua es el agua de vida, y el hecho de que agarró tierra y lo mezcló con su saliva, haciendo así barro, es porque Yahushua estaba mostrando ser el alfarero. Entonces agarró este vaso que tenía esta falla, se podría decir, en su vista, y usando barro con su saliva como agua de vida, lo puso en sus ojos para arreglar el vaso o mejorar el vaso, dándole ahora la capacidad de ver. Entonces, al Yahushua hacer ese acto, estaba mostrando ser el alfarero y tener la capacidad de arreglar aún el cuerpo, que es algo completamente separado de la grandeza de Yahweh. Con eso me refiero a que carne y sangre no heredarán el reino, pero aún así Yahushua mostró tener poder y autoridad sobre la carne misma como para cambiarla de esa manera, y lo ejemplificó con el barro que creó con su saliva. Ahora, ¿por qué el centurión no permitió que Yahushua fuese a su casa? Porque se consideraba no digno de recibir al rey de reyes en su hogar. No dudo que tuviese cosas que él no quisiese que Yahushua viese, siendo él romano, siendo él de otra nación. Nada raro tuviese ídolos o cosas similares. Él vio la oportunidad de recibir esta sanidad, tuvo la fe que tenía que tener y recibió la sanidad, pero no se consideraba digno de que el
Mesías fuese a su hogar. Entonces también agarrándose de la fe que tiene, él le dijo al Yahushua: yo sé que usted tiene poder y usted dice y se hace así como yo digo y se hace, aunque yo no me mueva, puesto que era un centurión, entonces tenía muchos bajo su mando. Entonces le dice: yo sé que si usted habla y que se haga, se va a hacer el milagro. Básicamente le estaba diciendo: mi fe no necesita que usted tenga que molestarse e ir a mi casa. Con mi fe yo entiendo que usted puede simplemente decirlo y se hace. Entonces no se moleste en ir a mi casa y tocar o hacer barro o lo que sea, sino parte de eso fue mostrando su fe, ya que él era un líder. Le dijo: yo sé que usted puede decir que se haga y se hace sin tener que molestarse e ir a mi casa, como quizá muchos sí necesitaban que Yahushua fuese personalmente, porque su fe no llegaba hasta el punto del centurión, que es parte de lo que Yahushua menciona de este hombre después de lo que sucede. Pero en el sentido de también otras razones, repito, porque no se consideraba digno, como dije también, para no molestarlo, y tercero, por el hecho de que no dudo que tuviese algunas cosillas en su hogar que no quisiera que Yahushua viese, como muchos de los que llegaron a conocer a Yahushua en ese momento, y hasta ese momento empezaron a hacer cambios en su vida y en su casa, en su hogar, su familia, etc. Puesto que todos estaban en la doctrina errada, hasta que Yahushua se manifestó para explicar cuál es la verdad, siendo él la verdad manifiesta. Entonces, vamos a ver, dice por acá, ¿dónde se menciona Lilith? Se menciona en Isaías 34. Sin embargo, lamentablemente, como los traductores no sabían que Lilith era una entidad específica que se convirtió en la madre de los demonios, tradujeron Lilith como lechuza. Lilith viene de Lailá, que es noche, es un espíritu nocturno, por eso es la madre de los sucubos y los incubos. Aparece en Isaías 34, 14. Dice, me dicen que si puedo explicar lo de la creación en Génesis, porque es confuso, pareciera que hay dos creaciones. Me imagino que se refiere a Génesis 1 y Génesis 2. No es que hay dos creaciones, es que se está dando a entender la creación del espíritu y la creación de la carne, o sea, la creación de lo espiritual, la creación de lo carnal. Se está explicando el hecho de la creación en el sentido, digamos, en el Génesis 1 se explica cronológicamente el orden de las cosas, como se hicieron, poniendo al hombre de último, enfocándose en la creación misma, la materia. Por otro lado, en el capítulo 2, el enfoque es el ser humano, entonces no se enfoca en la cronología y en la materia o lo que sería creado, sino en la persona a quien se le daría la autoridad sobre la creación, que es el ser humano. Esa es la diferencia, bueno, varias diferencias, pero eso es una de ellas. Otra, en el primer capítulo Yahweh muestra que hace la creación a través de justicia, por eso solo se menciona el título Elohim. En la segunda creación Yahweh se dio, bueno, en la segundo capítulo, que es donde se vuelve a contar la creación, Yahweh incluye su nombre para mostrar que incluyó la misericordia. De no ser que Yahweh incluía la misericordia, el mundo habría sido destruido completamente. O sea, en el diluvio Yahweh no hubiese dado una oportunidad a Noah para continuar con la creación. Entonces, en el primer capítulo se muestra justicia, en el segundo misericordia. En el primer capítulo se enfoca en la creación, en el segundo en el ser humano, en Adán y Eva. Y hay otras cosas que se pueden ir mencionando ahí, pero claramente el Génesis es, bueno, toda la escritura es súper profunda, y en el caso del Génesis es bastante interesante ver eso mismo que mencionan ahí del primero y segundo capítulo. Pensando en eso se pueden ver muchas cosas que Yahweh revela a través de cada una de las formas en que cuenta la creación. Dice por acá, sobre si usted cree que a ese tal Padre Pío lo resuciten, tal vez con un clon diciendo que es una resurrección para engañar al mundo y que sea el falso profeta. Pues no creo, la verdad, sinceramente no creo, pero sí sé que hay gente que cree algo similar. Por ejemplo, hay una doctrina gigante que habla, bueno, digo gigante porque la he visto ya por más de 10 años y he visto que la gente algunos se siguen uniendo a ella, y es que dicen que los que sirven al enemigo en este tiempo final, la bestia en sí, va a resucitar, a clonar a Juan Pablo II y decir que es la resurrección de él y que él sería el anticristo. Eso es lo que mucha gente cree. Digo mucha gente dentro de lo que cabe ese término, puesto que hay muchos diferentes tipos de doctrinas cristianas, ¿verdad? Entonces hay una en específica que dice que van a clonar a Juan Pablo II, que Satanás le va a dar el espíritu y que se va a convertir en el anticristo. Yo no creo que vaya a ser así, quede claro, pero hay parte de eso que pues sí es muy real en el sentido de la capacidad de clonar y la de engañar al mundo entero de esa manera. Pero con Juan Pablo II lo veo difícil. Vamos a ver, dice Celio, dice Coris, si la versión Septuaginta es más antigua que la Masoreta, no hay forma de tener acceso a una versión hebrea que no sea de la Masoreta. Pues como le digo, sí, o sea, se supone que sí, pero lo más seguro va a ser simplemente la Masoreta sin
sin los puntos de vocal. O sea, los masoréticos lo que hicieron fue poner puntos de vocal en su mayoría. En su gran mayoría lo que hicieron fue poner puntos de vocal. Entonces se podría decir, y lo más seguro, lo que le diría a un judío es, a quitar los puntos de vocal ya se tiene exactamente igual. Sin embargo, con la Septuaginta nos damos cuenta que no es así. Entonces habría que investigar un poco más a fondo. De hecho, bueno, bendito Yahweh que ahora tengo la capacidad de leer, al menos del hebreo. Podría fijarme un poco en algunos escritos, porque yo tengo la Torá en hebreo, pero solo una versión, sin los puntos de vocal. Tendría que empezar a ver todas las diferencias que se dice que hay en la Septuaginta con la Masoreta para ver si esa específica Torá que tengo sin los puntos de vocal se adhiere a una o a la otra, y sea cual sea el caso, aún así buscar otras versiones, porque no es tan fácil tampoco, lamentablemente, buscar la Torá sin los puntos de vocal, o sea, encontrarla sin los puntos de vocal, que fue lo que agregaron los Masoretas. Entonces, claramente, de ser así, de ser tan fácil el determinar que hay una más antigua que la Septuaginta, no habría ninguna duda o debate con respecto a ese asunto, como lo hay tanto entre teólogos y todo eso. Pero sí creo que podría, obviamente, fijarme un poco en esa versión que tengo yo y compararlo con la Septuaginta. Dice por acá Yosef Kores, ¿cómo se explica el solsticio en la teoría de la Tierra plana? No entiendo en sí muy bien la pregunta. De hecho, es más fácil el solsticio en la Tierra plana. O sea, digamos, esto yo lo he explicado en el estudio que hice al respecto. En el segundo, al menos, al puro final, yo pongo unas imágenes. De hecho, también tengo las imágenes en el Facebook del Camino de Yahweh, donde pongo los puntos donde se encuentra el sol cuando es el equinoccio y cuando es el solsticio. Entonces, o sea, el sol hace su ciclo como un 8 encima de la Tierra, y dependiendo de dónde se encuentre, en cuál de los círculos que parecen espirales que hace el sol durante el año, es que se dan las horas de luz. Digamos, en lo que es el equinoccio, se da exactamente las horas de luz iguales que las horas de oscuridad. Eso es cuando el sol está en el puro centro de la Tierra, encima. El solsticio de invierno es cuando está en un extremo de la Tierra. El solsticio de verano es cuando está del otro extremo de la Tierra. Con eso me refiero, imagínense el ciclo del sol como un 8, por eso el símbolo de infinito es lo que es. Entonces imagínense el círculo, los dos círculos que hace el sol sobre la Tierra como un 8, es por eso que el agua debajo del ecuador da vueltas para la dirección contraria que encima del ecuador, porque sigue la misma dirección de ese 8 que sigue el sol, que sigue la luna, y en cierta forma el firmamento. Entonces, si se imagina el 8, los equinoccios, que son cuando es la misma cantidad de luz que de oscuridad, es cuando el sol se encuentra en el puro centro del plano, en el puro centro del 8. Y cuando es el equinoccio de invierno, está en un extremo del 8. Cuando es el equinoccio de verano, está en el otro extremo del 8. Y por eso cambia a la cantidad de horas, en algunos casos 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. Y obviamente en los casos extremos, completa oscuridad. Entonces, espero con eso se haya entendido un poco. Repito, eso yo lo explico en el estudio que hago al respecto de la Tierra, así que lo invito a verlo y poder ver las imágenes que tengo en Facebook del Camino de Yahweh o del desprograma Realidad de Hip Hop, que le pueden ayudar. Y digo eso si no le quedó claro lo que mencioné ahora con respecto al rap. Dice por acá, claro hermano, con mucho gusto le cuento lo del astral un día cuando vaya a la congregación. Soy Esteban. Ah, bueno, perfectamente. Ah, sí, ok. Por eso le quería preguntar qué era lo que hacía. Como esto, básicamente es con meditación y otras cosas. Sí, es la misma forma en la que me lo habían enseñado a mí cuando era niño, y es sí, la misma forma que evité de seguir haciendo por el hecho de que la meditación de ese tipo está relacionado, ¿verdad?, con dejar la mente en blanco y otras cosas, y esa no es la meditación que la escritura manda que hagamos. Esa meditación puede llevar a la persona, repito, a ser objeto de espíritus malignos, convertirse en una herramienta del enemigo. Entonces es peligroso, es como dejar el vaso desocupado y puede llegar un espíritu a usarlo. Entonces mejor evitar. Pero repito, ya que tiene esa capacidad, obviamente es más posible, bueno, considero una gran posibilidad, si usted se sigue llenando del Padre, de su Espíritu, de que cuando sea la voluntad del Padre, le pueda llegar a dar visiones o revelaciones o llevarlo a alguna dimensión espiritual, para que experimente eso en su presencia y no andando ahí solo en una realidad que puede ser tan peligrosa, ya que se conoce tan poco, como en la que se encontraría cuando sale. Y para los que quieran buscar lo del arrebatamiento, desprograma 6 y el desprograma 8 y el desprograma 35. Si quieren ver entre esos desprogramas, también menciono lo del arrebatamiento. Vamos a ver. Escuché a un predicador decir que los ángeles que dejaron su posición necesitaban un cuerpo de ser humano para entrar a las hijas de los hombres. ¿Es esto cierto? Pues es cierto que tenían que volverse similar a los humanos para poder estar con las mujeres, pero no quiere decir que tuviesen que poseer a un hombre específico. El libro de Hanok lo que dice es que se hicieron pasar por sus esposos, pero no dice que hayan poseído a sus esposos. Así como cuando Abraham estaba después de la circuncisión al lado de su tienda y llegaron Micael, Rafael y Gabriel a visitarlo,
eran 3 ángeles, pero aparecieron con forma humana. Los ángeles, cuando entran a esta dimensión, es como si se pusiesen un traje que sea visible para los humanos, para pasar desapercibido. Entonces lo mismo sucedió. Esos ángeles entraron a esta realidad como seres humanos. No tomaron el lugar de otro ser humano, aunque sí se hicieron pasar por los esposos de algunas de ellas. No fue que tomaron el lugar de ellos en el sentido de tomar su cuerpo. Habrían tenido un cuerpo propio. Dejaron el cuerpo celestial para entrar en un cuerpo carnal, básicamente. De ahí ya hay 2 formas de verlo. Ya sea que hayan nacido de alguna manera, o, es lo más común, obviamente, lo que más se entiende, como que simplemente hicieron lo que hacen los otros ángeles cuando aparecen como seres humanos en la tierra, que se explica comúnmente como ponerse un traje para que lo entendamos de una manera simple, puesto que Hanok cuando habla de ellos, habla de varias maneras claras de su aspecto físico de algunos de ellos. Entonces, bueno, principalmente también de los gigantes. Entonces ahí vemos que lo más seguro entraron directamente como adultos, como esos ángeles que se hacen pasar por hombres, tuvieron relaciones con las mujeres y esas mujeres por eso dieron a luz gigantes. Aunque, repito, también cabe la opinión ahí de que entraron al mundo como seres humanos, porque hay algunos que explican de que los ángeles le pidieron a Yahweh el entrar a la tierra para ser más apartados, para ser mejores que los seres humanos, y Yahweh les dijo que no cometieran ese error de entrar a la tierra porque la inclinación al mal los haría pecar peor que los hombres. Los ángeles no creyeron, entraron y se volvieron en los peores seres humanos que existieron. Entonces, repito, las 2 opiniones sería que entraron como niños, tuvieron relaciones con las mujeres y ahí salieron los gigantes, una vez que crecieron, obviamente. Y la otra sería, que creo yo que es la más clara o la que más parece indicar la escritura, es que vinieron y tomaron forma de hombre y se acostaron con las mujeres, puesto que también así lo vemos en el libro de Hanok. Dice por acá: cuando Yahushua comenzó su ministerio, ¿en qué lugar se encontraba Elohim? Si con Elohim se refiere a Yahweh, pues donde siempre, en todo lado. Ahora bien, Yahweh como poderoso Padre nos lo podemos imaginar en el tercer cielo, apartado de absolutamente todo y por encima de todo. A través de su espíritu es que Él se encuentra en todo lado, es que Él es omnipresente. Ahora bien, si se refiere a una entidad que también lleva ese título Elohim, pues estaba en la tierra, pero creo que se refiere a Yahweh. Dice la escritura que Yahushua no vendrá hasta que se manifieste el hijo de perdición. Hablo un poco al respecto. Pues no es así como lo dice, pero voy a ir al verso. Les recomiendo, como siempre, buscar los estudios. Si buscan en el camino de Yahweh, si buscan en YouTube el camino de YHWH, buscan canal el camino de Yahweh, se pueden suscribir y acompañarnos en todos los estudios que hacemos de la escritura todos los lunes, jueves y Shabbat, todos los lunes, jueves y sábados, lunes y jueves a las 7 p.m, sábados a las 5 p.m, pasada, que claro, por si algo, mientras llega la gente y todo se acomoda y demás, y empieza la transmisión con unos 15-20 minutos, dependiendo ahí por si algo. Lunes y jueves 7 p.m, sábados 5 p.m, para que nos acompañen a hacer los estudios. Ahorita, en lo que respecta a esta pregunta que me hicieron, segunda de Tesalonicenses 2, es donde aparece esa parte por la cual me preguntan. Repito, ya el estudio está hecho, donde explico a fondo estos versos, porque a pesar de ser pocas palabras, la explicación lleva su rato, puesto que también se ha malentendido en el cristianismo, lamentablemente, entonces lleva mucha explicación. Ahorita voy a tratar de ser breve por las otras preguntas que vienen, pero invito a toda persona que tal vez no le quede muy claro ahorita la explicación que voy a dar, a entrar al camino de Yahweh, el canal en YouTube, y buscar el estudio de segunda de Tesalonicenses 2. Ya está grabado, repito, entonces van a poder ahí ver la explicación más a fondo. Segunda de Tesalonicenses 2 dice, leo desde verso 1 rápidamente, con respecto a la venida de nuestro soberano Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. Recuerden que yo siempre hablo por acá, los estudios, obviamente con la escritura en mano, de la primera y la segunda venida. El primero vino como Yahushua HaMashiach. El último viene con otro nombre, como Yahushua mismo dice en Apocalipsis, que va a tener un nombre nuevo. Y además del último venir con otro nombre, predicando del nombre de Yahushua, que quede claro, pero viene con otro nombre él. Además de eso, viene como el profeta, no como el título comúnmente de Mashiach. Hasta que muere y resucita, se convierte en ungido para reinar, pero eso ya es una historia más extensa. Entonces, que quede claro, aquí Pablo se está mencionando a Yahushua por nombre, quien estuvo en carne en la tierra, murió y resucitó y ascendió. No está hablando de la segunda venida en odre nuevo, no está hablando del último, no está hablando del profeta, porque ahí mismo dice Yahushua HaMashiach. Entonces dice, con respecto a la venida de nuestro soberano Yahushua HaMashiach y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del soberano está cerca. El día del soberano está cerca. Este día del soberano se puede ver como 2 eventos o 2 tiempos diferentes. El día de Yahweh claramente es el milenio, porque el día de Yahweh es el Shabbat, y el Shabbat milenial es el 7º milenio, porque así como Yahweh hizo la creación
en 7 días y dejó el séptimo para descanso, la historia humana duraría 7 milenios y el séptimo milenio sería de reposo y de paz en el mundo. Ahorita estamos terminando el sexto milenio para entrar en el séptimo y por eso se va a dar el fin de los tiempos de esta historia. Entonces, por otro lado, el día del soberano se puede ver como lo que hablé ahora de Lucas 17, donde decía la venida del Hijo del Hombre, el día del Hijo del Hombre, que se puede entender como los primeros 3 años y medio de la prédica de los dos testigos. Entonces, bueno, los primeros 3 años y medio de los últimos 7, y en esos 3 años y medio los dos testigos predican. Entonces, dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, como vemos en la escritura, en varias cartas del mismo Paulus y otros, la apostasía ya había empezado desde que Yahushua ascendió. Juan y Paulus explican que la apostasía ya estaba funcionando en ese tiempo. Entonces aquí está dejando claro que primero tenía que darse la apostasía, lo cual quiere decir que todo el mundo se tenía que alejar de Yahweh, de la verdad, de Mashiach, y después dice, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ese es el falso Mesías, la abominación desoladora. Entonces, Yahweh está diciendo que el milenio, el día de Yahweh, no puede empezar, el día de paz, el milenio de paz no puede empezar hasta que el falso Mesías se manifieste en la tierra. Y vuelvo y repito, por eso ahora mencionó Yahushua con nombre y el título Mashiach. Entonces, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así como Yahushua es el hijo de Yahweh que trae la vida, este es el hijo de perdición que trae la muerte, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de adoración, tanto que se sienta en el templo de Yahweh como Yahweh haciéndose pasar por Yahweh. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Aquí es clave continuar con el texto. Vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, a pesar de que se tiene que dar la apostasía y la abominación desoladora, el hijo de perdición, dice aquí, no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que detiene la manifestación del hijo de perdición, y el hijo de perdición tiene que manifestarse para que se dé el milenio. Entonces hay algo que está en el medio, y ese algo, como vemos en Daniel 10, es el ángel Micael, quien se manifiesta como uno de los dos testigos, el testigo como Moshe, como el hijo del hombre, durante 3 años y medio para predicar, y es a quien matan para quitarlo del medio. Una vez que lo quitan del medio, se puede manifestar el hijo de perdición, y una vez que el hijo de perdición se manifiesta, puede darse el día de Yahweh, que es el milenio. Entonces, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, ya estaba funcionando la apostasía. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso fue hace 2000 años relativamente que fue escrito, aproximadamente 2000 años que fue escrito esto, y Paulus dice, ya está en acción la apostasía, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, solo que hay alguien que detiene al hijo de perdición. ¿Quién es ese alguien? Micael. Daniel 10 al final, en el libro de la verdad que se encuentra en el cielo, dice que Micael es el único que ayuda a Yahushua a detener al enemigo. Cuando Yahushua estaba en la tierra, se encontraba el hijo del hombre en los cielos, como lo dice Juan 3:13, y ahora que viene el último, Yahushua se encuentra a la derecha del Padre, y el último se manifiesta para hacer caer a los enemigos de Yahushua a la tierra, porque la tierra es el estrado de los pies y el trono es el firmamento. Por eso Yahweh le dijo en Salmo 110 a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Yahushua está en el cielo a la derecha, y Pablo se está diciendo, para verlo a él, primero tiene que venir el último a hacer caer a sus enemigos, porque cuando sus enemigos caigan a la tierra es cuando se van a hacer pasar por sus amigos, se van a hacer pasar por el falso Mesías y todos sus amigos. Entonces aquí dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, la apostasía, solo que hay quien al presente lo detiene, Micael, el Malach, la venida del último, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, o sea, hasta que maten al testigo como Moshe, y entonces se manifestará aquel impío. ¿Cuál impío? El hijo de perdición, la abominación desoladora, a quien el soberano matará con el espíritu de su boca, ya en la guerra de Armagedón, que sucede en Apocalipsis 19. La venida del último es Apocalipsis 11, la destrucción en la guerra de Armagedón, Apocalipsis 19. Dice, y destruirá con el resplandor de su venida. A esa venida, para destruir la abominación desoladora en Armagedón, es a la que se refería Paulus en el primer verso cuando dice con respecto a la venida de nuestro soberano Yahushua HaMashiach. En el medio de la venida, en el medio de ese verso y de la venida que se menciona en el verso 8, que dije, la guerra de Armagedón, se encuentra la venida del último, quien tiene que ser quitado de en medio para que se pueda manifestar el hijo de perdición. Espero haya quedado claro. Vamos a ver, dice por acá otra pregunta. ¿Congregarse mediante internet es válido? Yo veo los estudios en el canal del Camino de Yahweh, ¿esto igual vale? Pues la verdad que sí, pero obviamente
realmente no es lo mismo por varias razones, en el sentido de que es más fácil que se desconcentre, es más fácil que esté en otras cosas que en el estudio en sí. El punto de congregarse, por un lado, es aprender, es leer la escritura, es aprender de la escritura, eso es lo principal. Por otro lado está el hecho de conocer hermanos, el practicar el amor fraternal, y eso se vuelve un poco difícil estando lejos, pero lo puede hacer con sus familiares, o si alguien se reúne con usted a ver el estudio, ya serían como una congregación que sigue la enseñanza simplemente a través de la internet, pero estarían ahí para practicar el amor fraternal, para practicar un montón de cosas entre los que se encuentren ahí. Por otro lado, el espíritu de Yahweh es omnipresente, entonces al final estaríamos todos conectados a través de su espíritu, pero hay algunas cosas que son parte de las obras que debemos practicar, porque la fe sin obras está muerta, que se pueden dificultar un poco haciéndolo virtualmente, pero no son imposibles, que quede claro. Entonces sí he notado, sí me han dicho personas que cuando llegan a la congregación les ayuda a concentrarse mucho más, y se sienten pues no sé, sienten algo diferente, y se sienten mucho más tal vez parte, o no sé, pero claramente también es válido por internet. Hay gente que nos ve desde México, de Argentina, de Estados Unidos, de varios países, bendito Yahweh, que claramente no tienen la capacidad de montarse en un bus o en un taxi y llegar personalmente a acompañarnos, entonces lo hacen desde sus casas en internet, invitan a otras personas en algunos casos, y pueden practicar todo ese amor fraternal y demás obras que debemos llevar a cabo con esos que tienen cerca. Pero en lo que respecta al aprendizaje, a través del espíritu que es omnipresente, y a través de lo que bendito Yahweh me permite ahí hablar por esos estudios. También está escrito que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. La internet ayuda a que uno se pueda reunir aunque haya distancia, y el espíritu no tiene ningún problema con esa distancia. Entonces, donde hayan 2 o 3 conectados en su nombre, ahí va a estar Él. Hay iglesias donde hay miles de miles que están en un nombre falso, y por ende el espíritu de Yahweh y de la verdad no está entre ellos. Entonces lo que importa es estar en la doctrina verdadera, lo que importa es seguir la verdad, que es el Hijo Yahushua HaMashiach. Claramente mucha gente le va a decir que no es válido, porque lo que quieren es que lo sigan a esas doctrinas falsas, o esas iglesias, o que haga un montón de cosas que ellos hacen. Dice, me gustaría ir en persona, pero me queda difícil ir, pero aún siento que aprendo más del Padre. Bendito Yahweh, manténgase, y eventualmente cuando Yahweh le permita nos va a poder ahí acompañar. Dice, hermanos, sobre el karma y dharma, las escrituras dicen algo relacionado a esto, no con esas palabras, pero algo parecido. Sí, por supuesto. En sí, básicamente se podría decir que el karma es lo que está relacionado con lo que vemos en la ley, como ojo por ojo, diente por diente, aunque en la ley, cuando se ve solo por la letra, se tiende a pensar solo en el hecho de que en un juicio se acusa a alguien de haber sacado un ojo a alguien, entonces hay que sacarle un ojo. Si alguien mató a alguien, entonces tiene que ser matado básicamente, y eso es obviamente parte de la justicia, de lo que es justo, pero en sí eso hace referencia al hecho de que en el sentido espiritual, como dice también la escritura, el que a hierro vive, a hierro muere. Entonces el punto es que toda obra que hagamos, todo acto que llevemos a cabo, va a tener una reacción y una consecuencia, y esa consecuencia puede ser el ser juzgado eventualmente para pasar por lo mismo o por algo peor, dependiendo del juicio. Entonces se podría decir que el karma fue algo que se sacó, de hecho, de la Torá, de la escritura. Como ya he hablado por acá, varios rabinos judíos hablan de que mucho de lo que se ve en el hinduismo se sacó del judaísmo. Por acá vamos a ver, dice, el dharma se refiere al deber que se debe cumplir en la vida. Eso sería lo que en la escritura vemos como el ministerio o la misión que Yahweh puso para nosotros de llevar a cabo en la tierra, por la cual nos mandó al mundo, ello que viene como consecuencia de la vida que has llevado, y eso es lo que viene a través del juicio. En lo que vemos con respecto al Todopoderoso y la creación que Él hizo, vemos que Él hizo 2 emanaciones, así como el primero y el último. Una emanación que se mantiene oculta, escondida, como Yahushua, que perfecciona el mundo poco a poco sin importar las acciones de los hombres. Otra emanación que sería como la voluntad permisiva, siendo la primera emanación que perfecciona todo, la voluntad perfecta, y que va a perfeccionar la creación sin importar lo que suceda, mientras que la voluntad permisiva es la que tiene que ver con la justicia y está completamente ligada a las acciones de los hombres. Entonces, similar con esto que mencionaba, así como el hombre viene al mundo para perfeccionar la creación a través de la misión que Yahweh le dio, eso sería lo que menciona aquí como dharma. Por otro lado, a través de lo que la persona haga, va a ser juzgado y así va a tener consecuencias, y eso es lo que aparece ahí como karma. Entonces, sí es algo que completamente está en la escritura de diferentes formas. Dice por acá, podría hablar un poco de Adán y Eva, pero la historia extraordinaria, la que no aparece en la Biblia. Pues hay un libro llamado Libro de Adán
Adán y Eva tiene dos partes. También está el libro de Yashar, que menciona una que otra cosa más, y además de eso está por supuesto el Midrash, y lo que es la tradición judía, en la cual hay algunas cosas que se mencionan que no necesariamente van a ser verdaderas, sino que se usan como parábolas más o menos, usando nombres de los padres de la humanidad. Ahora, es bastante general, entonces no sé cómo qué parte se refiere o qué le gustaría que le mencione. Entre lo que recuerdo al momento y que tal vez le parezca interesante, vamos a ver. Bueno, Adán y Eva eran básicamente una misma alma que Yahweh mandó a la tierra. Una vez que se separaron en dos cuerpos, se tomó parte del alma de Adán para que se convirtiera en Eva, y a partir de ahí vinimos todos nosotros como hijos. Esto lo digo en el sentido de que de ahí en parte viene lo de la media naranja o el alma gemela, lo cual sí es una realidad en el judaísmo al menos. No en todos los casos, no en todas las almas, no todas las personas vienen para casarse por si algo, pero sí es algo que sucede, por supuesto, es lo más común. Adán y Eva, bueno, con respecto también lo que mencionaba de otros escritos gnósticos y demás, se habla de que el enemigo, y bueno, esto lo explican de diferentes formas en diferentes escritos, en el judaísmo también, pero depende del nivel, por decirlo así, en el que se esté estudiando, que se va a mencionar esto. Se habla de cómo Caín y Abel venían de la semilla de los ángeles, y por eso es en Génesis 5 donde aparece que el hijo que Adán tuvo fue Set, y que fue el único hijo a imagen y semejanza suya. Ahí lo vemos en Génesis 5. Entonces hay cosas que aparecen en la escritura, pero de una manera muy escondida, como un misterio que hay que descubrir a través del espíritu y de la lectura y relectura. Entonces se dice que Caín y Abel venían de la semilla de ángeles que eventualmente caerían. En realidad uno ya era caído y el otro estaba por caer, básicamente Samael y Lucifer. Después es por eso que Eva se sorprende de ver a Caín como, o sea, según un escrito de los gnósticos, porque que quede claro, ahora mencionaron de que uno tenía forma de oso, otro de gato, porque hay un libro que menciona eso, pero hay una forma de interpretarlo no tan físicamente cuando vemos el libro del cual sale eso. Quiero dejar eso claro por si algo, pero en sí no me mandaron el escrito, entonces no lo leí, y ya lo he hecho en otros programas pasados, no recuerdo en sí el número. Pero en sí Eva se sorprendió al ver lo que recibió con Caín, y por eso alabó a Yahweh. Entonces estaba esperando algo diferente, y eso es ya una señal de que algo andaba mal con ese embarazo de Caín. Estaba esperando algo diferente, se alegró de que recibió un hombre. Después con Abel, bueno, en el caso de Caín le puso Caín, que quiere decir posesión, lo vio como un objeto, lo vio como lo que representa el ángel del cual vendría su semilla. Después a Abel le puso respiración o respiro, y hace alusión a, en el sentido positivo, la vida eterna que nos daría Yahweh a través de su hijo Yahushua, quien moriría por nuestros pecados, así como Abel murió al entregar su ofrenda y Caín lo mató por su envidia, así como Satán mató a Yahushua, siendo él la ofrenda que nosotros entregamos ante el Padre para recibir perdón de pecados. Además de eso, después de que mata a Abel, casan a la que sería hermana de Abel con Set, quien nació después. Adán se separa de su mujer porque pensaba que era pecado estar con ella por 130 años, hasta que, bueno, perdón, desde Caín y Abel se separó por 130 años de su mujer, de Eva, hasta que llegaron las hijas de Lemec, hablaron con él, y él, a través de su propio juicio que hizo para ellas, reconoció que debía volver con Eva, volvió con ella, tuvo a Set y otros hijos y otras hijas en los 930 años que vivió. Cuando ellos pecaron fue cuando, o sea, cuando comieron del fruto, fue cuando recibieron el cuerpo de carne con el sistema digestivo, y por ende fue hasta que salieron del jardín que empezaron a experimentar lo que era básicamente las ganas de ir al baño. En uno de los libros se menciona esto, es algo muy particular, muy curioso, que como ser humano es interesante ver eso desde el aspecto espiritual, cómo fue tan sorprendente para ellos que hubiese que explicarles todo eso cuando se dieron cuenta que tenían que procesar la comida. No era como en el jardín, que básicamente absorbían absolutamente todo, y así como vamos a hacer en la vida eterna, que si decidimos comer sería absorbido completamente, y no como en esta realidad que tenemos cuerpos como los animales, y por ende da eso. Igualmente aprender que el sol se escondía, puesto que antes estaban en luz plena y una luz más elevada, por ende entrar a un cuerpo de carne con inclinación al mal y empezar a ver que el sol se esconde. Pensaron que nunca más iba a amanecer, pensaron que ese era el final, lo que iban a vivir así para siempre, hasta que vino el amanecer. Todos esos detalles son muy interesantes, aparecen en el libro de Adán y Eva, cómo Yahweh mandó
mandó ángeles para ayudarlos una y otra vez para que no perdieran la fe, como Yahweh prometió que enviaría a Mashiach en el cuarto milenio, también como Adán llegó a pensar que a Yahweh le gustaba que él sufriese como para pagar sus pecados, cosa que se da en el catolicismo y en otras doctrinas. Entonces Adán en un momento por error murió, según la historia, y Yahweh lo resucitó, y Adán pensó que eso le gustaba a Yahweh, entonces varias veces trató de quitarse la vida, pero Yahweh tuvo que detenerlo y decirle que dejara de hacer eso, y de ahí empezó, en vez de matarse él o de tratar de dar su propia sangre como pago por sus pecados, empezó a dar la sangre de animales, y por eso Adán empezó con los sacrificios de animales. Fue algo de Adán, no de Yahweh. Yahweh no quería que hiciera eso, pero sucedió 7 veces, y es de ahí que se le quitaron 10 años por cada una de esas veces, y por eso vivió 930 años, porque a él se le dijo que el día que comiese moriría. Para Yahweh un día son como 1000 años, entonces comió ese día, iba a vivir 1000 años, pero por esas 7 cosas que hizo perdió 70 años, por eso vivió 930. En el judaísmo también se explica que esos 70 años que se le quitaron a Adán se le dieron a David, porque David iba a morir el mismo día que nacía, pero Adán le dijo al padre que le entregara esos 70 años al rey, y por eso en el judaísmo se dice que Adán reencarnaría como David y después como Mashiach, en el caso del último, por si algo. Entonces Adán cumplió los 1000 años como Adán y como David, 930, y después como David 70 años, 930 más 70, 1000 años, un día para Yahweh, y por eso le dijo moriría ese mismo día, un día, mira. Y bueno, se dicen algunas otras cosas más, no sé qué más decir, ya hablé un ratillo, y como le digo era bastante general la pregunta, entonces no sé muy bien qué más le podría decir. Dice por acá, Génesis 15:16, solamente en la cuarta generación regresará aquí tu semilla, porque solo entonces los emorí estarán maduros para castigo. Dime sobre este verso. Me imagino que quiere que le explique el verso. En sí, como siempre me gusta leer el contexto con respecto a solo este verso. Los emorí son los emorí, bueno, en realidad los amorreos. Emorí viene del verbo amar en hebreo, que es hablar. Él habló. Emorí representa a Lucifer, como lo he explicado en otros estudios cuando hemos leído del tema. Este de Génesis 15 no está grabado aún, pero lo menciono en los estudios de Éxodo, si no me equivoco, Deuteronomio también. Entonces el amorreo, por el verbo que se usa y por el ser enemigo de Yahweh, representa a Lucifer, quien es el acusador. Por eso habla cosas en contra del pueblo, como este pueblo tiene el verbo de hablar en su nombre y era un enemigo que iba en contra de Israel. Entonces tus descendientes volverán acá en la cuarta generación. Como ya he hablado, 4 generaciones en lo que respecta a la reencarnación es el máximo para los impíos. Igualmente 4 generaciones para la maldición generacional. Si una familia es mala, tiene una maldición que se pasa a sus hijos. Esa es la segunda generación. Si sus hijos siguen en esa maldad, esa misma maldición se pasa a los hijos de los hijos, y si continúan, a los hijos de los hijos de los hijos, hasta la cuarta generación. Si siguen así, Yahweh, porque Él es bueno, corta la maldición, y después la quinta generación es básicamente la primera en la cuenta. Entonces si siguen así, pues van a acarrear maldición, pero tienen una oportunidad que no tuvieron las anteriores 4, que es de rectificar y apartarse. Entonces, al decir aquí tus descendientes volverán en la cuarta generación, aquí está hablando apenas en Génesis, por ende le está hablando a Abraham, cuando todavía se llamaba Abraham, y le dice, vamos a ver, en el verso un segundo, el verso 16, voy a leer desde el 13. Entonces Yahweh le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, así hemos habitado la mayoría de la historia, años, como lo ha sido una parte desde 1492 y otra parte desde el 1618 en Norteamérica. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Nación, en 400 años, directamente en lo que respecta al tiempo de hoy en día, se conecta con Estados Unidos, y curiosamente Estados Unidos dice ser América, como si fuese una nación que comprende todo el continente, donde ha sido esclava la nación. Dice, juzgaré yo, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y que quede claro, aquí no mencioné a Egipto, porque en Egipto, si se da la cuenta, no pasaron 400 años esclavos. Yahweh con esto de los 400 años se refería al fin de los tiempos, y es lo que también estaba conectado con Deuteronomio 28, que se puede probar que se dio en América. Dice, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, como lo hicimos de Egipto. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres. O sea, Abraham iba a morir antes de que se cumpliese todo eso, y serás sepultado en buena vejez a los 175, y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación. Tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, o sea, a la tierra prometida. Entonces está diciendo, y bueno, es interesante cuando vemos todo el contexto. Por un lado, le está diciendo a Abraham en lo literal, usted va a morir, pero después de 4 generaciones, o sea, va a venir Isaac primera, después Jacob, después
las 12 tribus, entre las cuales estaría Yahudá, Yosef, Leví, de donde vendría Aarón y Moshe. Y Aarón y Moshe como la cuarta generación, que sería con la que entrarían a la tierra prometida. Entonces, en lo literal aquí, repito, Yitzhak en orden: Yitzhak, Jacob, Leví, Moshe, como las 4 generaciones directas que usaría Yahweh. Sin embargo, sabemos que hubo más personas en el medio. Sin embargo, por lo que sabemos que es una generación, en el tiempo de David es de 70 a lo mucho 80, y eso se mantiene hasta nuestro tiempo. Antes de eso era de 120 años, desde Noah hasta David, básicamente 120 años, que fue exactamente lo que vivió Moshe. En sí, como dije ahora, de 70 a 80 años lo mucho. 70 es el mínimo de una generación. 7 por 4, 28, o sea, 280 años. Sería el mínimo de esas 4 generaciones. Mientras que 120 por 4, 480, sería el máximo de esas 4 generaciones. Y como dijo ahí, 400 años, más lo que le faltaba a Abraham para morir. Entonces, eso en el sentido literal. En el sentido espiritual, vuelvo y repito, está conectado con los 400 años, las 4 generaciones. Tú en tanto te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez, y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación. Con Moshe volvieron a la tierra prometida. Ahora, en el tiempo final, la 4ª generación, haciendo alusión a lo que dije ahora de la última reencarnación, de cuando la maldición generacional se corta, y al igual se conecta con los 40 jubileos que habrían desde Yahushua hasta este tiempo final, para recoger a los escogidos que se encuentran en los 4 ángulos de la tierra. Entonces, varias cosas que se pueden conectar con esto que dice 4ª generación. Volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. En el sentido literal, Yahweh está diciendo, faltan 4 generaciones, lo que duran 4 generaciones, para que el amorreo que vive en esa tierra que le voy a dar llegue al pecado máximo. Una vez que ya hayan llegado a ese pecado, por su maldad van a merecer ser sacados de la tierra para poder dársela yo a ustedes. Entonces Yahweh está diciendo, tiene que esperar 4 generaciones. Cuando ya pasen 4 generaciones, el amorreo va a haber pecado tanto que va a merecer por justicia celestial salir de ahí, y ahí es donde yo le voy a entregar la tierra a ustedes. Eso es en lo literal. En lo espiritual, el amorreo hace alusión a Lucifer en el fin de los tiempos, cuando yo voy a recoger a los escogidos de los 4 ángulos de la tierra al final de los 40 jubileos después de haber venido Yahushua, y va a castigar a Lucifer porque ya se le va a haber acabado el tiempo, como aparece en Apocalipsis 12, que cuando cae el dragón viene enojado porque sabe que le queda poco tiempo, porque ya el colmo, porque ya su pecado ha llegado al colmo. Entonces volverán en la 4ª generación, así como después de 400 años, que sería la 4ª generación desde que haya empezado la esclavitud en ese aspecto espiritual que estamos hablando. En este tiempo final, que ya acabaron esos 400 años, bendito Yahweh, se presentan los 2 testigos como Moshe y Aarón para hacer el segundo éxodo y volver a la tierra prometida, puesto que ya Lucifer va a perder el poder sobre la tierra. Y después dice, cuando se puso el sol y estaba todo oscuro, apareció un horno humeante. Eso representa el fin de los tiempos, cuando aparece el horno de fuego, el fuego consumidor de Yahweh, para juzgar las acciones de los hombres y todo lo demás. Y una antorcha de fuego, eso representa a Elías, Eliyahu, que es como una antorcha de fuego. Entonces aparecen los 2 testigos en el fin de los tiempos, conectándolo con lo anterior. Vamos a ver, dice 1 Corintios 15, 51 y 52. Voy a hablar un poco al respecto. Bendiciones desde Argentina. Que Yahweh lo bendiga, hermano. Qué bendición que nos escuchen desde allá. Tenemos varios hermanos por allá. Vamos a ver, esto tiene que ver con lo que ahora estaba hablando del arrebatamiento. Entonces, como ya hablé bastante de eso ahora, y ahora mandé un video que tal vez le puedo mandar al hermano también, de hecho voy a aprovechar para mandárselo. Entonces, con lo que hablé ahora, más este video que le voy a mandar, pues se va a entender bastante ese verso, pero de todas maneras voy a explicarlo aquí rápidamente para los que escuchan. 1 Corintios 15, 51 y 52. Os digo un misterio. O sea, Pablo aquí está revelando algo que Yahweh esconde a través de la escritura, que normalmente no se entiende tan claramente como aquí Pablo lo va a mostrar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces, no todas las personas van a experimentar la muerte. Van a haber unos que van a ser transformados de este cuerpo al cuerpo eterno. Van a estar apartados, van a seguir al Padre de tal forma que cuando llegue el momento, Yahweh, en vez de permitir que mueran, les va a cambiar este cuerpo por el cuerpo que van a usar para la vida eterna. Entonces, dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La final trompeta, eso quiere decir que hay varias trompetas, porque esa es la final. Eso nos lleva al Apocalipsis, donde Juan escribe por revelación de Yahweh a través de Yahushua, que envió su malaj, y dice que en el Apocalipsis habrán 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas postreras. Pablo dice, el arrebatamiento será, la transformación será en la final trompeta, no en el sello final,
no en la plaga final, en la final trompeta. Cuando vemos en la escritura hay 7 trompetas, la final por ende es la séptima trompeta. Revisamos Apocalipsis 11 y nos damos cuenta que ahí suena la trompeta final después de que resucitan los 2 testigos. Entonces se conecta directamente con la resurrección de los 2 testigos. Los 2 testigos mueren al final de los primeros 3 años y medio, resucitan 3 días y medio después. En cuestión de horas, días, suena la séptima trompeta, Apocalipsis 11, lo cual se extiende y se menciona también en Apocalipsis 14 como la cosecha, menciona también en Apocalipsis 12. Entonces resucitan los 2 testigos y se da la séptima trompeta. Ahí se puede ubicar bastante bien la cosecha en el medio de los 7 años. Los cristianos tienen un debate gigante. Ellos creen en el rapto, ¿verdad? Que es diferente a lo que estoy explicando, aunque usan los mismos versos. Y ellos dicen que, la mayoría, considero yo, dicen que el rapto va a ser al inicio de los 7 años. Otros dicen que va a ser al final de los 7 años. Y algunos dicen que va a ser en el medio de los 7 años, que es en realidad lo que vemos en la escritura. Sin embargo, vuelvo y repito, el rapto y la cosecha o el arrebatamiento son 2 cosas diferentes, como ya lo expliqué en una pregunta anterior. Entonces, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, séptima trompeta, vuelvo y repito. Esto es similar a Jericó. Cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida a través de Jericó, Yahweh los mandó a dar una vuelta cada día por 6 días, representando los 6 sellos. Después los mandó el séptimo día, como el séptimo sello, a dar 7 vueltas, haciendo alusión a las 7 trompetas. Porque si vemos en Apocalipsis, el séptimo sello son las 7 trompetas. Entonces, a través de la entrada a la tierra prometida por el pueblo, cuando tocaron 6 trompetas y después el séptimo día 7 trompetas, representa los primeros 6 sellos y después el séptimo sello donde se dan las 7 trompetas. Cuando tocaron la última trompeta, gritaron y entraron a la tierra prometida. Las murallas cayeron. Eso es lo que va a suceder. Cuando suceda el séptimo sello, se empiezan a dar las trompetas en cuestión de meses. Después de la resurrección de los 2 testigos, es que suena la séptima trompeta, la última. Y en ese momento, los escogidos que ya van a haber huido a las montañas días antes, como lo dijo Yahushua en Lucas 17, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todo parece indicar en la fiesta llamada Shemini Atzeret. De ser así, exactamente en las fiestas, como Yahweh lo declara en Levítico 23, habría que estar en las montañas solo 7 días, y el 8º día sería la transformación, para que quede claro y no piensen que va a ser un éxodo de 40 años o algo similar a lo que sucedió la vez pasada, porque esta vez los incrédulos no van a poder entrar, como hicieron la vez pasada, y por eso se dio 40 años. Entonces, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, entonces deja claro que se entienda que es en la trompeta final, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primero los muertos serán resucitados incorruptibles, como ya lo había mencionado la vez pasada. En el quinto sello se le dan cuerpos a los mártires que murieron por la palabra de Yahweh, que es el nombre Yahushua según Apocalipsis 19:13, y que murieron por el testimonio de Yahushua, que es creer y testificar que el Hijo del Todopoderoso vino a este mundo y murió por nuestros pecados y el Creador lo resucitó de los muertos. Ese es el testimonio. Entonces, los que hayan muerto por esas 2 razones, por una o por la otra, para el Padre, van a recibir el cuerpo, pero van a tener que esperar en el paraíso con el cuerpo, pero sin poder entrar al mundo de los vivos hasta la transformación, en el cual se reúnen ellos o se levantan ellos primero y después nos reunimos con ellos y con el soberano Yahweh en las nubes. Entonces, espero con eso haya quedado claro. Dicen que los sacrificios de la antigüedad no eran para Yahweh, ya que él no necesitaba sacrificios de animales. Entonces, ¿quién era el que pedía los requisitos para dichos sacrificios? Para el perdón de los pecados de los israelíes y de los sacerdotes levitas. Podría abundar algo más en el tema. Sí, la escritura es la que dice eso. Sin embargo, hay que leerla toda y pedirle al Padre que nos dé la claridad para poder separar y ver qué estaba conectado con qué y las razones por las cuales se tenía que dar lo que se dio. Los sacrificios son básicamente los sacrificios de los idólatras son para los demonios. Los sacrificios que hacía Israel era para unos ángeles caídos, en sí llamados Molog y Kium, como Samael y Lucifer. De hecho, los dije al revés. Molog y Kium como Lucifer y Samael. En sí, Yahweh permitió eso en el tiempo antes de Yahushua, porque hasta Yahushua vino la verdad. Entonces se permitió que se dejara llevar por la carne y por el error básicamente de la letra, o sea, de dejarse llevar por la letra, por supuesto, porque la letra mata. Yahweh permitió que a través de la letra, dejándose llevar por el corazón engañoso, interpretasen de una manera completamente carnal cada cosa de la Torah e hiciesen lo que los ángeles querían que hiciesen, puesto que los ángeles sí necesitan de esos sacrificios para continuar, puesto que una vez que se rebelan contra Yahweh, por decirlo así, se desconectan de la providencia del Padre y buscan la providencia a través de lo que los hombres hagan con su fe por él o hacia él, con la idolatría y todo eso. Entonces están los idólatras paganos que adoran demonios y están los que pensando que es a Yahweh
los que con una Biblia terminan haciendo sacrificios, no solo de animales, también de otro tipo, para quien ellos piensan es Dios, llamándolo Jesús, llamándolo Hashem o lo que sea. Yahweh permitió en el pasado, antes de que viniese Yahushua, que Él es la verdad, eso porque tenía que quedar un ejemplo de Yahushua que iba a morir por nosotros, como el Cordero. Entonces Yahweh permitió que Lucifer, como él solo hace copias, permitió que Lucifer hiciera una copia a través de la interpretación de la letra, y así los israelitas hicieron sacrificio de Cordero todos los años, una y otra vez, para que cuando viniese Yahushua, los que son del Espíritu pudiesen comprender que ahora Yahweh estaba haciendo su sacrificio y nos estaba perdonando y abriendo nuestros ojos para que entendiésemos que Yahweh no toma sus animales, porque no ocupa ningún animal, porque todos los hizo Él y Él no tiene hambre nunca. Entonces, el hecho de que se hacían sacrificios animales antes de Yahushua era para dejar un ejemplo, y en el aspecto carnal para limpiar los pecados de la carne, pero no del alma. O sea, por decirlo así, como pagando un soborno o una fianza al poderoso de este mundo, que sabemos que es Satán, para que el poderoso de este mundo lo dejase viviendo en este mundo un rato más, básicamente. Pero cuando viene Yahushua, el poderoso de este mundo, sin importar lo que dice la ley, lo mata, y por ende pierde la autoridad sobre esa ley. Yahushua toma esa autoridad, y ahora nosotros, si creemos en Yahushua, tenemos esa autoridad, y por ende no necesitamos sacrificio de animales, porque ya nuestra carne murió a través de Yahushua y somos nuevas criaturas, cuyo sacrificio es el Cordero, Yahushua HaMashiach, y sacrificio de alabanza, fruto de labios que invocan su nombre, como dice Hebreos 13:15. Entonces, vamos a ver, espero con eso le haya quedado claro, y es un tema bastante profundo y bastante difícil para algunas personas de fijo, espero nadie se haya ahí confundido. Vamos a ver, dice, se supone que era Lucifer o Samael, pero sí, ya creo que quedó claro. Dice, estos libros de Adán y Eva, Enoch y otros, ¿qué tan confiables son? Ya que no están en la escritura. Sí, el de Enoch lo considero completamente confiable. El de Adán y Eva, sinceramente, llevo unos cuantos años de haberlos leído, entonces no está tan fresco en mi mente ahorita como para poder decirle completamente lo que considero al respecto, pero en sí, en lo que respecta a los que estudian al respecto, hay un buen número, un número considerable de personas que lo consideran inspirado a los de Adán y Eva, aunque hay otro grupo de personas que dicen que esos libros fueron hechos a pura tradición, o sea, simplemente agarraron todo lo que los judíos antes de Mashiach creían al respecto de Adán y Eva y los convirtieron en libros, lo cual, de ser así, no sería inspirado, de ser así, repito, no sería inspirado, pero tendría muchos puntos interesantes y algunos sí serían completamente verdad, pero no se podría confiar completamente en los libros de Adán y Eva, aunque repito, hay personas que han estudiado bastante al respecto y sí los consideran inspirados. Yo los tengo, los he leído y los he leído varias veces, pero repito, llevo un rato de no haberlos leído, entonces no los tengo tan claros porque también son relativamente extensos. Y sé que sí había logrado, por decirlo de alguna manera, ponerlo a la par de la escritura y ver y no encontrar contradicciones hasta el momento que recuerdo, y eso es un punto muy a favor del libro, cuando no hay contradicciones con la escritura, porque es así como debemos medir todo. Pero repito, eso fue hace un tiempo y me gustaría poder darle una repasada, porque tal vez haya un par de detalles que a veces se me vienen a la mente que sí considero que habría que estudiar un poco más con respecto a esos dos libros de Adán y Eva, pero por cultura general considero que sí son muy positivos de leerlos. Tal vez eventualmente, si ya bueno lo permite, lo haremos en los estudios de la congregación, pero no sé cuándo, la verdad, que tengo un hermano ahí, Ladín, que siempre me lo pide. Pero repito, con el libro de Enoch sí lo considero confiable, y por otro lado está el libro de Yashar, que también es muy poderoso. Entonces recomiendo el libro de Yashar y el libro de Enoch, y con respecto al libro de Adán y Eva, lo recomiendo un 85%. Y repito eso porque no lo tengo tan fresco en la mente ahorita, y porque vuelvo y repito, también hay bastantes opiniones diferentes con respecto a esos libros de Adán y Eva, aunque también las hay con los libros de Enoch. Creo que los que verdaderamente han estudiado al respecto tienen muy claro que el libro de Enoch y Yashar sí son, y hay bastantes o suficientes argumentos basados en los libros, en lo que dicen, para probar que sí son inspirados y que son también mencionados en la escritura, por ende los confirman como verdaderos, porque la misma escritura dice que 2 o 3 testigos confirman que algo es verdad, y el hecho de que aparecen 2 o 3 veces en la escritura confirman que estos libros son verdaderos. No así con el de Adán y Eva, porque no aparece específicamente en la escritura que diga o mencione un libro llamado el libro de Adán y Eva, aunque también hay quienes le dan otro nombre, por cierto. Vamos a ver, dice, Yahushua decía que los intérpretes de la ley estaban mal. Basándose en eso, ¿es correcto interpretar la escritura? Pues es necesario interpretar la escritura, pero a través del espíritu de verdad, que es el que Yahushua nos da, y es el espíritu que nos enseña todas las cosas, la unción, como lo dice Juan en sus cartas, y también en Juan 14, por si algo. Ahora, Yahushua decía los intérpretes de la ley, no se refería a cualquier persona que interprete de cualquier manera, no, obviamente se refiere a los que la interpretan mal, y se estaba refiriendo a un grupo de gente específica, como si yo hoy dijera
dijera católicos, como si yo dijera evangélico o algo así. Es un grupo de personas, como los fariseos, que entre ellos habían intérpretes de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Habían escribas, o sea, había gente que escribía la Torá, hacía copias. Había gente que interpretaba lo que la Torá decía, según lo que habían dicho gente del pasado, no según la verdad, no según Yahweh, no según el Espíritu, sino según otras opiniones y otras opiniones y otras opiniones. Entonces ellos, como lo mencioné ahora con respecto a interpretar la ley por la letra, terminaban haciendo sacrificios de animales para ángeles caídos. Ese es el problema, los intérpretes de la ley lo estaban haciendo mal porque no tenían la verdad. Cuando vino Yahushua, que es la verdad, entonces se pudo interpretar la escritura según el Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu vino con Yahushua, que es la verdad. Antes de él no estaba, por ende los que interpretaban la ley hasta ese momento todos lo estaban haciendo mal. Ahora solo los que tengan al Hijo verdadero, Yahushua HaMashiach, pueden interpretar la escritura según el Espíritu de verdad. Entonces, por supuesto que hay que interpretar la escritura, simplemente hay que hacerlo basado en lo que Yahushua nos enseñó, que es lo que encontramos en lo que se conoce como el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Obviamente sin dejar de lado el Antiguo, porque para poder entender lo del Nuevo Testamento se necesita el Antiguo, que es una cantidad de ejemplos necesarios para comprender todo lo que se manifestó con Mashiach y Yahushua, y además de obviamente lo que es entender la justicia. Entonces, cuando Yahushua habla de los intérpretes de la ley, se refiere a los de los fariseos, los que interpretaban la ley según la letra. No está diciendo que interpretar la escritura esté mal. Yahushua mismo la interpretaba. Eso querría decir que él estaría mal. Es Yahushua el que nos la explica, el que la enseña. Nos podemos escuchar ya el próximo miércoles a las 11 p.m. A partir de las 11 p.m. vamos a estar por acá, si Yahweh lo permite, con más de las preguntas y respuestas del desprograma. Así que Yahweh los bendiga a todos. En el nombre de Yahushua me despido.